Estamos listos. A ver, les cuento un poco qué es lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Como habíamos quedado en nuestro proyecto de hoy, teníamos preparado hacer la segunda parte de literatura universal, ¿cierto? Ya nosotros hemos hecho una parte de universal, una de España, una de Hispanoamérica. Ahora nos toca arrancar la segunda de universal, la próxima la segunda de España y la siguiente comenzamos con Perú, sobre todo Perú. Te cuento, en literatura universal nosotros trabajamos Sófocles, trabajamos Shakespeare, trabajamos Goethe, trabajamos panorama de realismo, panorama de vanguardia, pero hay algunos puntos que tenemos que ahondar que quedaron pendientes. Por ejemplo, ahora San Marcos ha retomado la Odisea de Homero, tenemos que hablar de Homero. Ahora San Marcos ha retomado la Divina Comedia de Dante, tenemos que hablar de Dante. Tenemos que hablar de la metamorfosis de Kafka. Tenemos una miscelánea basada sobre todo en esos puntos. Pero lo que sucede es como el prospecto siempre está en constante cambio, los que se han preparado a partir del año 2020, ojo, ya no es poco tiempo, los que se han preparado a partir del año 2020 son personas que han estado estudiando específicamente lo que pide San Marcos, la ciudad de los perros, el mundo santo y ajeno en un momento, crimen y castigo y hablar, por ejemplo, de los ríos profundos en los últimos dos exámenes. Entonces eso ha hecho que dejes de estudiar a veces los primeros temas. Nosotros hemos estado trabajando al menos los autores que trabajaba en la pre, pero no hemos trabajado, no hemos estudiado, pues algunos otros, que son los que ahora están pidiendo. Y por allí como que te pueden confundir, por allí como que te pueden hacer equivocar. Entonces, por eso este repaso tiene que ser mucho más exhaustivo que otros. ¿Por qué? Porque tenemos que ver teoría que es muy probable que no hayas visto hace un buen tiempo. ¿Sí? Por eso lo vamos a hacer. Así que atento, cualquier consulta, cualquier duda, te manifiestas. Un favor, que ¿crees que puedo avanzar? Que no leo los últimos comentarios. Ahora sí, ya está. Listo. Ahora sí, empezamos. Si hablamos nosotros acerca de Grecia antigua, primer repaso, lo que tienes que recordar es qué cosa es Grecia. Nosotros sabemos que en Grecia va a predominar el sentido del antropocentrismo. ¿Qué significa esto? Que en Grecia el hombre es el centro de todo. Esta es una de nuestras primeras literaturas, ¿cierto? Nosotros sabemos que en esta Grecia vamos a tener un fit didáctico y mi educación se va a dar a través de los mitos. Eso también lo recuerdo. Sabemos también que en Grecia el fatalismo es algo fuerte porque el destino es inexorable o inevitable. Pero yo quiero que recuerdes las etapas de Grecia porque hemos estudiado una. ¿Ves esta línea roja que avanza, que sube, que baja y que sigue avanzando? ¿Ya la viste? ¿Ya la seguiste? Sí, sí, sí. Perfecto. Esta línea se llama Grecia. Y a esta Grecia la voy a partir en dos. Cuando yo parto a Grecia en dos, tengo el siglo 9 antes de Cristo. Ese es el siglo aproximado. Siglo 9 antes de Cristo. Antes del siglo 9 a Grecia le voy a llamar Edad Heroica. ¿Por qué antes del siglo 9 a Grecia se le llama Edad Heroica? Porque es la edad de los mitos, es la edad de las leyendas, es la edad de lo fantástico. Antes del siglo 9. En cambio, después del siglo 9, a Grecia le vamos a llamar edad histórica. ¿Qué es la edad histórica? La edad de los hechos reales, la edad de los hechos verídicos. Lo que tú ves en el curso de historia es lo que está acá. Los autores griegos están acá, pero la diferencia es que los autores griegos recopilan sus mitos. Por eso, cuando hablemos de Homero, tenemos que hablar de la edad heroica. La edad heroica, solo voy a poner esto, no te voy a poner tanto, es la edad de los dioses. Caos, Gea, Urano, Cronos, Zeus, ¿cierto? Así, Caos, Gea, Urano, Cronos, Zeus. Y luego de Zeus, los hijos de Zeus. Acá están los dioses. Y en esta época también tenemos los hombres. Y si hablamos nosotros de los hombres, tenemos que hablar de un par de civilizaciones, un par de ciudades. La primera capital importante que tuvo Grecia se llamó Creta. Pero si Creta era poderosa, no era porque tenía un gran ejército, no existían los ejércitos. Si Creta era poderosa, era porque tenía una bestia, era porque tenía un monstruo, tenía el Minotauro. Entonces, gracias a ese monstruo sometía a los demás pueblos. Pero, ¿qué sucede? Cuando Creta cayó, cuando Teseo mató al Minotauro, entonces ya Creta no podía ser la capital.
Y si Creta no puede ser la capital, entonces necesitábamos una nueva capital. Pero esta capital ya no tendría una bestia, no tendría un monstruo. Esta capital tendría un ejército. Por eso en la Edad Heroica lo que tenemos que conocer al menos es el periodo micénico. Micenas, también llamada Argos, es la capital de Grecia en esta etapa. Y es en el periodo micénico donde se desarrolla la famosa guerra de Troya. Ah, es de acá que sale la Ilíada, sale la Odisea, incluso la Orestiada e incluso Edipo Rey son contemporáneos a esto. No vinculados directamente a la guerra, pero sí contemporáneos. El periodo micénico es de donde más obras se va a sacar, por eso lo menciono. Ahora sí, esto es mito. ¿Y qué cosa es esto? Realidad. La realidad griega la partes en tres. El primer momento de Grecia le vas a llamar periodo jónico. ¿Qué es el periodo jónico? El periodo jónico es la primera capital de Grecia, primera capital histórica. El periodo jónico se relaciona directamente con una etapa a la que vamos a llamar arcaico. En el periodo jónico no hay escritura, la literatura es oral. En el periodo jónico gobiernan los reyes. Esto se llama monarquía. Si quieres ser más preciso, el periodo jónico es aquel periodo que va desde el siglo IX, así, desde el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo VII antes de Cristo. A eso se le llama periodo jónico. En este periodo jónico nosotros vamos a tener a Homero. Y lo que te va a pedir San Marcos va a ser específicamente la Odisea. No te piden la Ilíada, ¿correcto? La Odisea. Acá también está Hesíodo, acá también está Píndaro, acá también está Safo, pero Homero es el que te pide San Marcos, periodo jónico. El periodo que tú y yo hemos estudiado juntos en clase se llama periodo ático. Este es el que hemos estudiado nosotros en clase. Para que tú ubiques un poco, entre el siglo VI a.C. y el siglo IV a.C. Este es el periodo de auge Sí, o de esplendor, sí, sobre todo porque aquí se desarrolla el siglo de Pericles, siglo ya, lo que V quería saber, o antes de sea, Cristo. Acá nosotros tenemos anteriormente había tenido un problema con un escritura. terreno, ¿no? Porque ya, y ahora yo quería comprar Sí, un Mariela local era una alumna. en un Sí, centro comercial y entonces puede mi ser. consulta era que me ayude a ver si todos los documentos están en regla y todo eso. Porque ya me pasó una vez un Joaquín, problema. creo que no se escucha porque no le pega. A ver, Ah, un ya. ratito y ahorita lo solucionan, no te preocupes. Ah, quiero ver si todo está en orden. Mariela, tu micro. Sí. Ah, ya, perfecto, ya está. Ahora sí, ubicación del local, alquila terreno. Ok, ya. A ver, calma, listo, silencio todo. A cualquiera se le prende el audio de nuevo. Bueno, ya, silencio. Te decía, escúchame, si hablamos nosotros acerca del periodo ático, el periodo ático es el periodo de auge, el periodo de esplendor. Silencio, por favor. El periodo ático es el periodo donde ya tenemos escritura y donde la forma de gobierno se llama democracia. Eso es el periodo ático, ¿correcto? La forma de gobierno se llama democracia. Es en este periodo ático donde nace la tragedia. El género dramático en general, hay comedia y tragedia, pero lo que nos interesa es la tragedia. Acá está Esquilo, solo lo menciono. Acá está Sófocles, acá lo que estudiamos fue específicamente Edipo Rey, esta ya está. Y acá está el tercero, el más trágico de los trágicos, Eurípides. Esto que ves aquí se llama periodo ático, ¿correcto? Periodo ático. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Homero, nada más que Homero. Acá, por cierto, te cuento, este se llama periodo alejandrino. Y dentro del periodo alejandrino tenemos la decadencia. Nada más eso tienes que saber. Este es el siglo III antes de Cristo al siglo II antes de Cristo. Ya está. Esto es lo que nos interesa. Tenemos ahora entonces el panorama de Grecia. Edad heroica y edad histórica. Y en edad histórica, periodo jónico y en periodo jónico, Homero. Aquí tienes que ubicarte. ¿Listo? Aquí estamos nosotros ahora.
Pues entonces nos vamos al periodo jónico. Si nos vamos al periodo jónico, San Marcos te pide que recuerdes sobre Homero. Descuida que encuentras mucha teoría de Homero, pero para San Marcos es básica. Atento, mira, si tienes que estudiar Homero, solo tienes un perfil de Homero, nada más. San Marcos, ¿qué te dice de Homero? Primero, te dice que este Homero era un aero. Recuerda que el aero en Grecia se le llamaba al poeta compositor. El que compone sus propias obras se llamaba aero y el que imitaba se llamaba rapsoda. Rapsoda. Homero es un aero, él compone. Otro detalle, ¿qué cosa compone Homero? Homero compone epopeyas. Si son epopeyas, son monumentales, no son obras pequeñas, ¿cierto? No son obras pequeñas. Segundo, ¿de qué tratan sus epopeyas? Vinculadas con la guerra de Troya. Ah, Homero exalta. ¿Cómo se llama la edad de los mitos? Eso es lo que se pone Homero. ¿Cómo se llama la edad de los mitos, la edad de las leyendas? Antes del siglo IX, pues, la edad heroica. El propósito de las epopeyas de Homero es exaltar las hazañas de la edad heroica. Ese es el propósito de las epopeyas. Es aquí que como Homero vamos a tener oralidad. ¿Qué significa? No hay escritura. Homero es ágrafo. Otro detalle más que tienes que considerar. Se dice que Homero pertenece al periodo jónico porque Homero se expresa en un dialecto jónico-eólico. Sus poemas están compuestos en un dialecto jónico-eólico. Por eso se dice que pertenece a esta etapa. Ahora, ¿por qué se dice que el periodo jónico con Homero hay más duda que certeza? Espérame un ratito y te lo respondo yo. A ver, en este periodo jónico vamos a tener nosotros, sobre todo, que el tema en específico va a ser la saga troyana. La historia con el tiempo reveló uno de los más probables nombres de Homero, porque en esto se sabía, su nombre no es Homero. Se dice que su nombre era Melesígenes, nacido en el río Meles. Sin embargo, en esta época hay más dudas que certeza, como bien lo dices tú, por una razón. Si yo tengo mi línea de tiempo, ¿qué es lo que acabamos de decir, John? Antes del siglo IX, ¿qué cosa hay? Puro mito. Y después del siglo IX, ¿qué cosa hay? Puros hechos reales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Homero está en el siglo IX. Pues. Al menos el periodo jónico, la época donde está Homero, el problema está en que Homero pertenece al siglo IX. ¿Qué significa? Homero está entre la verdad y el mito. Homero está entre lo real y lo fantástico. Está justo en una época donde no hay muchas certezas. A eso se refiere. Por eso es que hay una duda. Y esa duda se llama cuestión homérica. ¿Qué es la cuestión homérica? La cuestión homérica es la duda. ¿Homero existió o no existió? Si Homero existió, entonces, ¿cómo lo demostramos? Y si Homero no existió, entonces, ¿quién hizo sus poemas? No existe certeza completa de si existió o no. Y si existió, ¿qué tanto de su vida es real y qué tanto no? Imagina, entre la Ilíada y la Odisea estamos hablando de más de 27.000 versos de memoria. Me estás diciendo que Homero trabajaba recitando 27.000 versos de memoria aproximadamente, porque al final la versión oral no es igual a la versión escrita. Pero te das cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de hechos que no se pueden corroborar. ¿Se entiende? ¿Está fácil hasta acá? ¿Sí? ¿Listo? Ahora, sobre detalles de la cuestión homérica, San Marcos no pregunta qué teoría tal, teoría tal, teoría tal. No te preocupes. Hay muchos libros que tienen eso, pero no pierdas tiempo en ello. De frente, lo que San Marcos te va a preguntar es, ¿conoces la diferencia entre la Ilíada y la Odisea? Y sobre todo, ¿manejas bien las características de la Odisea? Además, ¿entiendes la diferencia entre fondo y forma en la Odisea? Eso es lo que más pregunta San Marcos acá. Por ejemplo, si hablamos nosotros acerca de la Ilíada, vamos a compararla con la Odisea. Sígueme. Primero escúchame, llenamos esta pizarra y me mandas tus dudas. Y luego vamos por la siguiente y así, ¿ya? Ajá, excelente lo que acabas de decir. Pero ¿qué te parece, para empezar bien, John? Empecemos por la forma. Lo que tú has dicho es fondo. Yo quiero empezar por la forma. El tema lo vemos al final. Ah, si hablamos de forma, la Ilíada, ¿qué cosa es? La Ilíada es una epopeya, porque pertenece al género épico.
Y esta epopeya se divide en 24 cantos o rapsodias, ¿cierto? La Odisea por 2, señor, por 2. Epopeya en 24 cantos o rapsodias. Siguiente. Otro rasgo formal. La Ilíada tiene 15.674 versos hexámetros. ¿Qué significa? La Ilíada es enorme, la Ilíada es monumental y son versos hexámetros. Los versos hexámetros son grandes. Axel, forma, eso es fondo, eso es fondo. Los versos hexámetros son versos no de 6 sílabas métricas, sino de 6 sílabas tónicas, o sea, 6 acentos, 6 golpes de sonido. Son versos grandes. La Odisea es monumental, pero no tan grande. 12.110 versos hexámetros. Ya está. ¿Qué otro detalle tengo que recordar? La Ilíada, exacto, Juan. La Ilíada tiene tiempo lineal, tiempo ordenado. Día 1, día 2, día 3, 51 días del último año de la guerra de Troya. En cambio, la Odisea tiene tiempo cíclico. ¿Qué cosa es el tiempo cíclico? El tiempo cíclico es un tiempo desordenado. La Odisea técnicamente no dura ni 2 semanas. Parece que durase más de 10 años, hasta 20, pero la Odisea técnicamente no dura ni 2 semanas, ¿correcto? Lo que pasa es que parece porque retrocedes en la narración. Pero Odiseo solo va a pisar 3 lugares en la obra, nada más, ahorita lo vemos. La Ilíada, ¿qué otro rasgo de forma? Exacto, la Ilíada tiene narrador omnisciente, y el narrador omnisciente es un narrador en tercera persona gramatical, lo sabe todo. La Odisea tiene narrador omnisciente también, pero además del narrador omnisciente, también vamos a sumar el narrador protagonista. O sea, en la Odisea tenemos 2 narradores. Cuando retrocede el tiempo, cambiamos de narrador. Exacto, Julio, eso es forma. Epíteto, Aquiles, el de los pies ligeros, Héctor, el de tremolante casco, broncíneas lanzas, cóncavas naves. Símil, huyó como un jabalí herido, se defendió como un tigre asustado. La Odisea también, epíteto, Odiseo, el diestro en ardides. Símil, Odiseo ansiaba volver a casa como aquel que después de trabajar todo el día extrañaba a su pareja. Así sería. Género épico ya está sobreentendido en epopeya, pero sí, también sería. Género épico está sobreentendido en epopeya. Acá ya tenemos los rasgos formales. ¿Estamos bien? Estos son los básicos rasgos formales que puedes poner. Hay mínimos otros como invocación, canta, oh musa, la cólera de Aquiles, canta, oh musa, las aventuras de aquel varón de multiforme ingenio. La invocación también es un recurso formal. Pero si hablamos de fondo, la Ilíada, ahora lo que me dijiste hace un momento, John, es la cólera de Aquiles. Y si la Ilíada es la cólera de Aquiles, la Odisea es el retorno de Odiseo a Ítaca. Ya está. Esto es en síntesis el fondo. Ahora, si seguimos hablando de fondo, la Ilíada te va a mostrar un valor exaltado. El valor exaltado en la Ilíada es la fuerza. El valor exaltado en la Ilíada es la valentía. El valor exaltado en la Ilíada es la fiereza, ¿cierto? En cambio, en la Odisea, el valor exaltado en la Odisea es la inteligencia o astucia. Esa es la Odisea. Se nota la diferencia, ¿cierto? Uno es fuerza, el otro inteligencia. Y esto lleva a otra cosa. Para San Marcos, la Ilíada es un modelo de vida. Para San Marcos, la Ilíada es una lucha constante. La vida es una lucha constante donde el héroe demuestra su valor en el campo de batalla. Por eso la fuerza, la vida como lucha. En cambio, en la Odisea también tenemos un modelo de vida, pero para la Odisea la vida es un viaje difícil, donde el héroe va a pasar sus adversidades para luchar con las 2 cosas que ama, la patria y la familia. Técnicamente, ahí tienes tu paralelo entre Ilíada y Odisea.
¿Se entendió esto? ¿Ya lo recordaste? Sí, sí, sí. ¿Estamos bien? Claro. Ahora nos falta recordar la Odisea y acabamos la primera parte. Y acabamos toda una clase en unos minutos. ¿Listo? Perfecto. Le tomamos foto entonces y pasamos a la segunda vuelta. A ver, si tienes alguna pregunta, mándala ahora mientras que tomamos la foto. Ya está. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora lo que tienes que recordar es más o menos cuál es la secuencia de hechos, qué pasó, qué no pasó, qué fue primero, qué fue después. Rápidamente, el toque. El punto que nos interesa entonces, según el nuevo prospecto de San Marcos, es la Odisea. Si hablamos de la Odisea, todo tiene que ver con la patria de Odiseo. Inmediatamente. La patria de Odiseo se llamó Ítaca. Si nos vamos a Ítaca, la esposa de Odiseo se llamó Penélope. Y como Penélope vivió 20 años sin marido, obviamente no le faltaban pretendientes. Estos pretendientes al inicio eran corteses, eran educados, y Penélope dijo, voy a tejer un sudario a mi suegro. Y cuando acabe, escojo marido. De día tejía, de noche destejía. Se dieron cuenta y los pretendientes se metieron a la fuerza. Y como ahora los pretendientes se metieron a la fuerza, los pretendientes representan la anarquía. Se comen su comida, se beben su bebida, maltratan a los criados. Dos de estos pretendientes conocidos son Pílades y Antino. Son los dos pretendientes más conocidos. Ya está. Ahora, Penélope tiene a su hijo. El hijo de Penélope se llama Telémaco. Recuerda que Telémaco creció prácticamente sin padre, ¿cierto? Ahora, acá vamos a tener dos criados. Eumeo es el que le cuidaba los cerdos a Odiseo, y Euriclea va a ser la nana de Odiseo, niñera de Odiseo, cuando Odiseo era bebé, para que te hagas una idea. A las afueras de Ítaca tenemos a Laertes. Laertes es el anciano padre de Odiseo, que es ciego, vive a las afueras, y tenemos incluso a Argos, que es el perro de Odiseo. Todo esto es Ítaca. ¿Ya lo recordaste? ¿Dónde está Odiseo al inicio de la obra? ¿En Troya? No. Odiseo está cerquita, está a 2 cuadras nomás de su casa. Está a 2 paraderos de su casa, está Odiseo. ¿Dónde es eso? Está en Ogygia. Ogygia es la isla donde vive la ninfa Calipso, que todas las noches le decía, cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo. Eso sería en Ogygia, ¿correcto? Ahora, recuerda lo siguiente, ya Odiseo ha cumplido 7 años con Calipso. Ojo, o sea, no es que recién va a vivir los 7. La obra comienza cuando ya se acabaron los 7 años. ¿Sabes lo que significa? Significa que prácticamente ya pasaron 20 años. Eso es lo que significa. Ya pasaron 10 de guerra, más 2 años y medio con Circe, más medio año viajando, más 7 años con Calipso, ahí están tus 20 años. Por eso te digo que la Odisea no dura ni 2 semanas, ¿correcto? Dura lo que demora en viajar, nada más. Ahora, en esta obra hay una diosa que apoya a Odiseo. La diosa que apoya a Odiseo se llama Atenea. El dios que odia a Odiseo se llama Poseidón. Atenea aprovecha que Poseidón no está para suplicar ante consejo de los dioses que lo liberen a Odiseo. Y Zeus determina que va a ser así. Zeus será liberado. Debes recordar, por favor, que la obra tiene 3 partes. Recuerda que este libro se divide en 3. Ojo, no son partes del libro, son partes que interpreta la misma universidad.
Primero se llama Telemaquia. La Telemaquia tiene que ver con las aventuras de Telémaco para fundar, o perdón, las aventuras de Telémaco para buscar a su papá, Telemaquia. La segunda parte es el Nostos. La palabra Nostos significa aventura. Es el retorno de Odiseo, la narración de las aventuras de Odiseo. Y la tercera parte es la venganza o la muerte de los pretendientes. Es como el poder vence a la anarquía. Claro, Julio César. Ahora, la obra comienza con la Telemaquia. Telémaco finge ser un rey y va a buscar discúlpame, Atenea finge ser un rey y va a buscar a Telémaco. Y le dice, ¿dónde está tu padre? Creo que murió cuando yo nací, nunca lo conocí, pero yo lo vi el año pasado. ¿Serio? Vamos a buscarlo. Atenea tiene como propósito llevarse a Telémaco por una razón, hacer que el hijo despierte afecto hacia su padre. Entonces Telémaco, sin que la madre se entere, se echó al mar. Telémaco se lanzó en una embarcación con Atenea sin saber que es una diosa. Y Telémaco va a dirigirse a dos reinos. Primero a Pilos, donde gobierna Néstor, un viejo sabio que fue consejero de Agamenón en Iliada. Mira cómo se mezcla. Y luego se va a ir a Esparta. Y en Esparta gobierna Menelao. Telémaco va a encontrar a Menelao y Telémaco va a conocer a Helena de Troya. En esta Telemaquia, Telémaco primero conversa con Néstor, este le dice consulte a la Menelao, Atenea pide que lo lleven y Atenea se marcha. Ante sorpresa de todos, Atenea desapareció. Y entonces Néstor dice, se ve que eres como tu padre, los dioses también te acompañan, se nota que eres protegido por la diosa Atenea. Telémaco se sorprende, no sabía que era una diosa. Cuando conversa con Menelao, Menelao le dice, según el adivino Proteo, tu papá demorará 20 años, pero descuida, los 20 años se cumplieron ya, ve a casa. Telémaco regresa emocionado, en el puerto de Pilos se encuentra con Atenea, y Atenea le dice, vámonos por otro puerto porque los pretendientes te quieren matar. Él le pregunta, ¿y mi papá está bien? Sí, ayer estuve con él. ¿Y ya lo voy a ver pronto? Sí, ya está por llegar. Vamos rápido para que lo recibas. Y entonces se van donde Eumeo. Todo esto se llama Telemaquia. No lo logra encontrar al papá. Tú dirás, ¿para qué viajar si al final no lo logra? ¿Y por qué Atenea se lo lleva si Atenea sabía que no lo iba a ver? Simple, porque el objetivo es que el hijo escuche historias de su padre. Tanto Néstor como Menelao contaron historias de su padre. Helena contó el episodio del caballo de Troya, caballo que inventó su padre. Y entonces Telémaco generó afecto. Segundo, Telémaco salió lampiño y regresó con barba. ¿Qué significa eso? La barba hace al hombre. Telémaco es hombre, y si es hombre es héroe. Telémaco es el héroe que necesita Odiseo para vencer a los pretendientes. Ahora ya no va a ser solo su hijo, va a ser su compañero de batalla. Ese es el detalle en la Telemaquia. ¿Está claro? Primera parte de la Odisea. Fin. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Segunda parte es el dios Hermes el que le dice que vaya a casa. Calipso dice, yo no te detendré. Es más, coge unas maderas, llévatelas, alista todo, te daré provisiones. Vete, pues vete. Yo no te voy a detener. Pero eso sí, no sé por qué te quieres ir con una mortal cuando puedes quedarte con una diosa. Ahí está la lealtad de Odiseo. Odiseo se marchó. Cuando Odiseo se marchó, hizo su balsa y Poseidón dijo, no, tú no llegas. Y le mandó una tormenta. Y Odiseo termina naufragando y llega a otra isla que se llama Feacia. Es en Feacia, donde Odiseo va a ser encontrado por la princesa Náusica. Náusica fue a lavar ropa porque Atenea se metió en sus sueños para motivarla. Y Náusica llevó a lavar ropas de su papá Alcino. Por eso cuando encontró a Odiseo semidesnudo y tirado en la playa, tuvo ropas para prestarle. Odiseo se escondió en una cueva, se bañó y se vistió con la ropa del rey Alcino, y Odiseo apareció con resplandor divino. Lo llevaron. Por eso es que acá los feacios son el símbolo de la hospitalidad. Le hicieron un banquete en su honor, le hicieron Juegos Olímpicos en su honor. Aparte, en pleno banquete invitaron a un poeta ciego, así como Homero, un poeta ciego, llamado Demódoco. Y Demódoco comenzó a contar la historia del caballo de Troya y Odiseo no pudo evitar llorar. Odiseo lloró tanto que el rey le dijo, huésped, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, mi nombre es
Odiseo. Ante la sorpresa de todos, poeta, cuéntanos, ¿qué pasó con Odiseo? Odiseo está perdido en el mar buscando cómo llegar a casa. Odiseo en mi reino, siéntate, poeta. Odiseo, cuéntanos tus aventuras. Un detalle, escucha, esto es la Odisea. De esto solo falta que lo lleven a su casa. Por eso te digo, Odiseo estaba a 2 paraderos de su casa, Feacia, Ítaca, 2 estaciones nada más. Sin embargo, como le dicen, cuéntanos tus aventuras, el tiempo va a retroceder. Pero no es que el tiempo retroceda, es que Odiseo va a recordar. Es decir, el nostos, lo que llamamos nostos, no es el desarrollo de las aventuras, es la narración de las aventuras. Es el mismo Odiseo el que te va a contar todo lo que pasó para llegar hasta Ojigia y Feacia. Esto es el nostos. ¿Y qué te cuenta en el nostos Odiseo? Te cuento, en este nostos vamos a partir del lugar. ¿Cuál lugar? Vamos a comenzar nuestro recorrido en Ilión. Ilión es la capital de Troya, ¿cierto? Ilión es la capital de Troya. Entonces, Odiseo dice, salimos de Troya. En Troya, Odiseo cometió una falta grave. Bueno, no, él no prácticamente. Pero en Troya, Odiseo se enfrentó a Áyax para ver quién se quedaba con la armadura de Aquiles. Y Atenea le metió cabe a Áyax. Áyax se cayó de cara y Áyax insultó a Atenea, la llamó injusta. Por eso Atenea dijo, ahora por culpa de uno todos sufrirán. Para que veas que soy justa, por tu culpa los castigo a todos. ¿Y qué hizo? Les mandó tormenta a todos. Es por eso que ninguno pudo salir con facilidad. Odiseo dice, salimos de Troya. Una vez que salimos de Troya, llegamos a la isla de los lotófagos. El que come la flor de loto se olvida de su patria. 2 de mis hombres la comieron y tuvimos que llevárnoslos al hombros. Luego llegamos donde unos enanos llamados siconios a los que derrotamos y les quitamos un odre de vino inacabable, un frasco de vino que nunca se termina. Nos dormimos sobre un campo de laureles y llegaron sus vecinos los lestrigones. Y los lestrigones a grandes pedradas casi nos matan. Aprendimos la lección, nadie se puede dormir sobre los laureles. Luego llegamos donde Olo, quien me hizo muchas preguntas sobre Troya, y como él dominaba los vientos, escondió 3 vientos en un costal y dejó uno, el que nos lleve a Ítaca. Parecía que por fin llegaríamos. Sin embargo, en medio de este viaje, mis hombres, queriendo ver qué contenía ese saco, lo abrieron y salieron los vientos. Terminamos naufragando y llegando por aguas nunca conocidas. Es así que llegamos a la isla de los cíclopes. En la isla de los cíclopes conocí a Polifemo, hijo de Poseidón. En su momento no lo sabía. Es en ese momento donde Odiseo lo deja ciego al cíclope. ¿Te acuerdas que el cíclope no representa la hospitalidad? El cíclope representa la barbarie. El cíclope solo come queso y bebe leche. No tiene otros productos. Es bárbaro. Y es acá que Odiseo se presenta como nadie y le ofrece el vino, con el odre que nunca se acababa. Al embriagar al cíclope, este le pregunta su nombre. Nadie. Bueno, nadie, aquí te comeré último, dijo. El cíclope se durmió, le atraviesan el ojo y viene la famosa escena de la astucia. Hermanos, ayúdenme, todos los cíclopes afuera. ¿Qué pasa, Polifemo? ¿Qué pasa? Nadie me mata. ¿Cómo? Nadie me hace daño, perdón. Nadie me quiere matar. Oye, ¿con quién estás adentro? Con nadie. Al final nadie le hizo caso, ¿cierto? Los cíclopes se fueron, Odiseo se regocijó en su corazón, fue Polifemo el que mueve la roca y salieron agarrados de las ovejas. Y en el momento en que salieron, Odiseo comete ibris. Ibris en griego significa soberbia. Polifemo, ¿quieres saber quién te ha dejado ciego? Fui yo, el gran Odiseo, rey de Ítaca, hijo de Laertes. Prácticamente le dijo todos sus datos y es en ese momento donde se arruinó, porque Polifemo es hijo de Poseidón y es por eso que tendría sus tormentas. Es acá que Odiseo naufraga y llega a la isla de Ea. En la isla de Ea vive la hechicera Circe, no confundir con Calipso. Calipso diosa, Circe hechicera. Con Calipso llega solo, con Circe llega con su gente.
Con Calipso llega naufragando, con Circe llega en barco, y es con Circe que sus hombres se vuelven cerdos y él, por querer volverlos a la normalidad, tiene que pasar la noche con ella. Pasa una noche, por si acá pasa dos, y todavía se queda hasta el almuerzo el día siguiente. 2 días y medio con Circe para que vuelva a la normalidad a sus hombres. Un sacrificio, obviamente. Y se minimizó el sufragio. Y es en este momento donde Odiseo, cuando se quiere marchar, descubre una triste verdad. Cada día con Circe equivale a un año en el mundo real. Por eso, 2 días y medio con Circe son prácticamente 2 años y medio. Al zarpar Odiseo, Circe le da la ruta. Primero tiene que pasar por el agua de las sirenas, cuyo canto es mortal. Todos con cera en los oídos y Odiseo amarrado a la vela. Luego llegar a donde las serpientes marinas, Caribdis y Escila. Lograron sobrevivir a Caribdis y Escila y esta era la ruta necesaria para ir a buscar a alguien. ¿A quién? A Tiresias. ¿A dónde se están yendo? A la Hades. En el Hades, Odiseo va a buscar al adivino Tiresias, el mismo que vimos en Edipo Rey, quien le dice a Odiseo que le quedan 7 años todavía. Luego de esto se encuentra con Anticlea. ¿Quién es Anticlea? La mamá de Odiseo, quien le cuenta de los pretendientes. Y como me dijeron en el otro salón, aquí hay un crossover, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se encuentra con Aquiles, se encuentra con Áyax y se encuentra con Agamenón. Aquiles es el gobernante del mundo de los muertos. Y es acá que Aquiles le dice, yo preferiría ser el hombre más pobre en vez de gobernar entre los muertos. Áyax, Atenea motivó que su barco se estrelle y terminó muriendo. Y Agamenón logró llegar a su casa, pero su esposa con su amante lo mataron. Por eso es que Agamenón le dice, si vas a ir a tu casa, y por favor mata a los pretendientes. Y en ese momento dice, mándamelos acá que yo los torturo. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, acá lo que vamos a tener es precisamente lo que caracteriza esto. Agamenón, Áyax y Aquiles, 2 personajes que están allí. Agamenón, Áyax y Aquiles están allí. ¿Listo? Otro detalle importante. Una vez que hace esto, se fue a la isla de los Bueyes del Sol. En la isla de los Bueyes del Sol, sus hombres se almorzaron un toro sagrado. Y cuando sus hombres almorzaron un toro sagrado, los castigaron a todos. ¿Listo? Los castigaron a todos. A los hombres de Odiseo los mataron y a Odiseo lo condenaron a 7 años con Calipso. ¿Qué significa esto? Aquí nosotros vamos a tener... lo que vamos a tener es precisamente un rasgo fundamental. Odiseo va a ser castigado por haber fallado en la desobediencia. ¿En qué? En el alimento de los dioses. Mataron un buey divino. ¿Listo? Eso es lo que va a caracterizar a esta etapa. Ahora, una vez que planteamos esto, Alcino, conmovido, lo va a llevar a su casa. Y Alcino, al llevarlo, está afrentando ¿a quién? A Poseidón. Y cuando Alcino afrenta a Poseidón, Poseidón en ese momento los va a castigar a los feacios. Todos los feacios fueron convertidos en coral. Todos los feacios fueron convertidos en piedra prácticamente. Esa fue la maldición de Feacia. Y es acá que Odiseo va a llegar a Ítaca. Atenea, apiadada de Odiseo, lo va a convertir en un mendigo. Y es acá donde vamos a tener lo importante. ¿Listo? Ahora, en este momento vamos a tener, por ejemplo, que Odiseo, al llegar a casa, primero se va a encontrar con Eumeo. Eumeo lo va a ayudar. Eumeo le va a presentar a su hijo. Y Telémaco, Eumeo y Odiseo van a aparecer y estos 3 van a luchar contra los pretendientes. Odiseo, disfrazado de mendigo, llega a casa. El primero que lo reconoce es Argos, el perro. Cuando el perro lo reconoce, el perro le mueve la cola. Mi perro fiel te abrazaría, te acariciaría, pero me estaría delatando. El perro se echa a dormir y nunca más se levanta. El perro esperó 20 años a que venga Odiseo para poder morir. La segunda sería Euriclea, la nana. Euriclea, la nana, ella va a aparecer y ella lo que va a hacer es lavarle los pies a Odiseo y lo va a reconocer por una herida que se hizo con un jabalí. Mi señor, silencio, le dice.
Luego se planea la prueba de los pretendientes. El que logre tensar el arco de Odiseo y pasar una flecha por 12 aros se casa con la reina. Todos intentaron, al final el que lo hizo fue el mendigo, Odiseo, pero no con la fuerza, sino con la inteligencia. Cogió el arco en el suelo, le enganchó con la pierna y listo. Atravesó los 12 aros y demostró que era el único que podía pasar la prueba. Y en ese momento se mostró como Odiseo y comenzó la matanza. Mataron a todos los pretendientes. Y no solo eso, hijo, señálame las criadas infieles. Telémaco trajo a todas y dijo ella, ella, ella y ella. Y entonces, ahórcalas en el jardín, ya papá. Y se fue a ahorcar una por una a las criadas infieles. La fuerza vence la anarquía. Esa es la tesis. Y es acá que va a ver a Penélope. Al inicio Penélope no lo reconoce, entonces le pide una prueba y él le cuenta cómo construye su cama. Su cama era un árbol que pasaba al segundo piso, lo cortaron, lo forraron con pieles, lo tallaron y así dormió Odiseo. Y no solo eso, Odiseo luego de reconocer a su esposa va a ver a su papá Laertes. Y cuando viene el papá Laertes, Odiseo en ese momento se encuentra con su padre anciano y ciego y la familia de los pretendientes venía a pedir venganza. Odiseo estaba a punto de matar a casi todo su pueblo y aparece Atenea disfrazada del sabio mentor diciendo, Zeus quiere que firmen la paz. Odiseo perdona a tu pueblo, pueblo perdona a Odiseo. Y con eso termina toda la Odisea. ¿Se entendió? Cuéntame. A ver, ¿todo claro? Es la primera parte del repaso de hoy, una de las más grandes. ¿Listo? Perfecto. Vamos a tomar fotos. Si tienes alguna pregunta, me avisas. Y yo te la respondo. Ya está. Ajá, las dos. Claro, Liliada no viene ahora en examen, pero sí lo dice, pero las hemos comparado en características. Ah, ya. A ver, listo. Perfecto. Ya con esto estamos preparados para la segunda parte. Te cuento, ¿cuál es la segunda parte? La segunda parte es la Edad Media. ¿Qué dice? Ya, bueno, al menos lo tomas de buena manera. Qué bueno. Ya, vamos a ver. Entonces, nos vamos a la segunda parte. Atentos todos. Obviamente, como es un ciclo repaso, estoy acelerando, pero estoy tratando de no obviar información porque, repito, es muy probable que alguno de ustedes en este periodo que se ha estado preparando no haya visto alguno de estos temas. Entonces, yo no puedo hacer repaso de lo que no has visto. Por eso estoy tratando de explicarte la teoría. ¿Ya está? Vamos, pero igual estamos haciéndolo con el tiempo suficiente para hacer todas las separaciones. ¿Intentaste los ejercicios, por cierto? Cuéntamelos. ¿Sí? Espero que sí. Vamos a ver, te cuento entonces. Segunda parte. De Edad Media, sí hemos visto. En la semana 2, cuando hicimos Literatura Universal 1, hablamos allí acerca de la Edad Media. Y cuando ahí hablamos acerca de la Edad Media, hice una línea de tiempo contigo. ¿Recuerdas la línea de tiempo de la Edad Media? La voy a recordar y complementar, ¿ya? En Literatura Universal, lo primero que dijimos es que la Edad Media comenzaba en el siglo V y terminaba en el siglo XV, ¿cierto? Dijimos que en medio estaba el siglo XII. Esta primera parte se llama Alta Edad Media. Por favor, no confundas porque aquí comienzan los errores en las de verdadero y falso. La Alta Edad Media va del siglo V al siglo XII. Y del siglo XII al XV viene la Baja Edad Media. ¿Estamos bien? Ya está. Ahora, señalar momentos cruciales. La Edad Media comienza en el año 476, cuando cae Roma de Occidente. Eso significa que la lengua que inicia la Edad Media es el latín, pero no te olvides que es el latín vulgar, conocido popularmente como Sermo Vulgaris. Este latín vulgar es el latín que los soldados llevan por Europa. Sin embargo, y aquí viene la confusión, a pesar de llamarse latín vulgar, para la Edad Media, es una lengua culta. Por eso, su nombre es latín vulgar, pero para la Edad Media el latín es una lengua culta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el latín es la lengua de la filosofía, es la lengua de la religión, es la lengua del teocentrismo. Por eso el latín es una lengua culta que se llama vulgar, su nombre es vulgar. Ahora, de este latín vulgar nace un conjunto de reglas y estas lenguas se van a llamar lenguas vulgares, lenguas romances,
o lenguas neorromanas. ¿Cuáles son las lenguas vulgares, lenguas romances o lenguas neorromanas? Las lenguas que provienen del latín vulgar. Por ejemplo, del Papa. Claro, el Papa hablaba en latín, las misas estaban en latín. Tú ibas a una misa y comenzaban. In nomine Patris, in nomine Filius, ac Santo Spiritu, que Sanctus Vobiscum, perseculorum, perseculorum. Y todo el mundo decía, amén. Di bien esa frase, le dices amén a todo. O sea, no entiendes, pero amén, Señor, amén. Eso es lo que pasaba en la Edad Media. Es aquí, en esta parte donde en plenas lenguas romances, vamos, que dice, hablo un poquito más lento. Si hablo más lento, nos volvemos ciclo semestral, ya no nos volvemos repaso. Vamos, a ver, te cuento. Vamos a ver, escúchame. Si hablamos de las lenguas romances, te decía, aquí vamos a tener el español castellano. Nuestra lengua es una lengua romance, lengua vulgar o lengua neorromana. Ah, ya. Otro. Tenemos nosotros el francés. El francés es una lengua romance o neorromana. El italiano es una lengua romance o neorromana. El portugués, por eso estas lenguas se parecen tanto. El rumano, el catalán, el romanche, el leonés, el gallego, el toscano, en el que está la Divina Comedia. Todas estas son lenguas romances. ¿Correcto? Ahora, una vez que nacen las lenguas romances, nace la literatura. ¿Por qué? Porque si no existe el español, no hay literatura española. Si no existe el italiano, no hay literatura italiana. ¿Te das cuenta? Entonces, una vez que nacen estas lenguas romances, aquí, ayúdame. Este punto de aquí, fíjate, porque esto viene en verdadero y falso. Aquí está el siglo XII, ¿ves? El punto amarillo es el siglo XII. Dime, ¿esta flechita está a inicios de la baja o a finales de la alta? Dime dónde está la flecha. ¿Inicios de la baja o finales de la alta? A finales de la alta Edad Media nace el primer poeta. Repito, a finales de la alta Edad Media nace el primer poeta. Una pregunta, lógico, si a finales de la alta Edad Media nace el primer poeta en lengua romance, yo te pregunto, ¿en la alta Edad Media se desarrollan las lenguas romances y su literatura o falso? ¿Qué dices? Falso, recién están naciendo. A lo mucho aparece solo el juglar. ¿En dónde se desarrolla la mayor literatura en lengua romance? Dímelo. En la Baja Edad Media. Excelente. Entonces, el juglar, ¿qué representa el juglar? Es el poeta épico. El juglar es el poeta popular. El juglar es el poeta oral, anónimo, que entona los cantares de gesta. El cantar de Roldán, el cantar de los Nibelungos, el cantar del Mío Cid, la historia de Beowulf. Eso es a finales de la Alta Edad Media. Gesta significa origen. Cantar de gesta es el cantar de origen. Origen de los reinos medievales. ¿Listo? Ahora sí. Pasamos el siglo XII y tenemos la Baja Edad Media. A inicios, ahora sí es inicios, a inicios de la Baja Edad Media aparece otro tipo de poeta. A inicios de la Baja Edad Media nace el trovador. Lo único que San Marcos pregunta del trovador es ¿qué? ¿Dónde? Primero, ¿qué? ¿Qué es el trovador? Un poeta lírico. ¿Dónde? Que nace en el sur de Francia. ¿Y a qué se dedica? Renueva la poesía amorosa. Nada más que esto pregunta San Marcos del trovador. El trovador es un poeta lírico que nace al sur de Francia y renueva la lírica amorosa. ¿Cuándo? A inicios de la Baja Edad Media. ¿Ya está? Esto es lo que vamos a trabajar nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que ha incorporado el prospecto? ¿Qué es lo que se maneja aquí, 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 aquí? Antes de acabar la Edad Media, antes de llegar al siglo XV, antes de llegar a 1453, la caída de Roma Oriental, la toma de Constantinopla, antes, en el siglo XIV, nos vamos a ir a Italia. Y en Italia nace el humanismo. Señores, ¿qué es humanismo? Definición rápida, humanismo no es antropocentrismo, no son lo mismo. Antropocentrismo es renacimiento. No es asimilación del conocimiento clásico, todavía no. Recién vas a mirar a los griegos. Es el primer paso, es el
Renacimiento. Eso es humanismo. Pre-renacimiento. ¿Qué significa? El hombre por sí solo puede llegar a la verdad. Es que la Iglesia Católica dividía a los hombres en dos tipos. La Iglesia Católica los dividía en laicos y cleros. Oye, hasta el día de hoy lo hace. Claro, clero es el docto, el erudito. Y la palabra laico significa el que no sabe. Ah, o sea, desde una perspectiva clerical, solo el hombre religioso tiene conocimiento de la verdad. Por eso es que la Biblia estaba en latín, las misas estaban en latín, por eso es que no se podían traducir, porque el hombre no tenía acceso. Un momento. Eso significa que el humanismo que dice no debe ser así. El hombre debe tener acceso a la verdad. El hombre puede llegar a la verdad y cuando el hombre llega a la verdad, el hombre descubre que la verdad es Dios. Un momento, ¿qué significa esto? Que el hombre por sí solo puede llegar a Dios sin la iglesia. Eso es humanismo. Es la base para que en el siglo siguiente se dé la reforma protestante y la aparición de otras religiones cristianas. El hombre puede llegar a Dios sin la iglesia. Ah, entonces acá tenemos la oposición al Papa. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que van a aprender a hablar latín y no van a ser curas. Que dice prerracionalismo, prerrenacimiento. Racionalismo es otra cosa. Prerrenacimiento, no prerracionalismo. Prerrenacimiento, es la parte previa. Te decía entonces, hay personas, claro, en el siglo XV vendría Lutero, en el siglo XV vendría Calvino, Enrique VIII, esta es la parte previa a todo ese cisma y reforma protestante. Escúchame bien, si yo aprendo a hablar latín, yo voy a leer la Biblia, yo voy a escuchar al Papa y lo primero que voy a notar es que existen inconsistencias. Este libro me dice no matarás, este Papa me manda a matar musulmanes. ¿Te das cuenta? Este libro me habla de humildad, este Papa no es humilde. Y entonces eso hace que el hombre se oponga a la figura del papado. Por primera vez se van a atrever a oponerse a la figura del Papa. Segundo, además de la oposición al Papa, el Papa había decretado que los clásicos estaban prohibidos. ¿Por qué? Porque eran paganos. Eran paganos. Pero acá yo admiro a los clásicos. Todavía no aprendo todo de ellos, pero estoy admirándolo. O sea, todavía no asimilo el conocimiento grecorromano, pero estoy admirándolo. Por eso Dante coloca a Virgilio como guía en la Divina Comedia, cuando Virgilio vivió 1500 años antes que Dante. Virgilio vivió en el siglo I antes de Cristo. ¿Te das cuenta? Claro, a un pasito de Grecia, por decirlo así. Otro, aquí vamos a hacer lo que nadie había hecho hasta ahora. Vamos a revalorar a dos personas marginadas. ¿Cuáles son estas dos personas marginadas? La primera marginada en la Edad Media es la mujer. Obviamente el mundo es machista. Y entonces, ¿cómo revaloramos a la mujer? La vamos a convertir en la dona angelicata, la mujer angelical. El hombre por primera vez va a idealizar, va a exaltar, va a inmortalizar a la mujer. El hombre por primera vez se va a arrodillar ante ella y va a crear el amor feudal. La mujer es la ama y señora y el hombre se humilla ante ella. Dante con Beatriz, Petrarca con Laura, Boccaccio con Fiammetta, ¿te das cuenta? Esto nace en el siglo XIV. Otro, vamos a revalorar al poeta. ¿Qué puedo hacer por el poeta? El poeta era el bufón. Oye, cántate algo. Pues, oye, poetita, mientras vamos comiendo, cántate algo. Pues cuéntese una historia, profe, ¿no? Algo así, como ustedes. Oye, cuéntese una historia, profe. Y entonces, ¿qué significa? El literato no es solo el que cuenta historias. El poeta no es solo el cuentacuentos. El poeta es el erudito, es el sabio. Hay que mandarlo a la universidad. Y el poeta en la universidad estudia las 7 artes liberales. O sea, el poeta pasa de bufón a consejero real. El poeta pasa de bufón a asesor del reino. El poeta aprende aritmética, aprende geometría, aprende astronomía, música, retórica, dialéctica y gramática. El poeta se mete en todo. Claro, vamos a tener influencias grecolatinas, por eso te digo que es admiración por los clásicos. Sí tienen influencia, pero no todo el conocimiento. Claro, por eso, escucha, este siglo XIV es el que le abrió la puerta al siglo XV. ¿Qué es siglo XV? Maquiavelo, Tomás Moro, Erasmo de Róterdam, Torcuato Tasso, Ludovico Ariosto, todo ese pensamiento, Lutero, Calvino, ¿te das cuenta? Este es el punto previo, por eso te digo, este es el primer paso.
pre-renacimiento. ¿Se entendió? Cuéntame. Sí. Perfecto. Aquí tenemos, voy poniéndote los nombres, a Dante Alighieri, el que idealizó a Beatrice. Aquí tenemos a Francesco Petrarca. Francesco Petrarca es el que idealizó a Laura di Noves, el cancionero. Y aquí tenemos a Giovanni Boccaccio representando la épica con el Decameron. Y de estos tres, el que ahora me pide San Marcos, Tomás Moro es siglo XV, claro que sí, Tomás Moro es siglo XV. De estos tres, el que me pide San Marcos es Dante Alighieri. La utopía de Tomás Moro tiene mucha influencia del pensamiento humanista, no te olvides. Aquí volvió, sí, y volver a San Marcos otra vez. Dante Alighieri volvió después de 2 exámenes. Si hablamos de Dante Alighieri, ¿qué tenemos que establecer sobre Dante Alighieri? Escúchame, sí, es hoy. Primer punto, Dante Alighieri idealizó una mujer. ¿Cuál fue su nombre? Beatrice Folco Portinari. Y esta Beatrice es aquella mujer que, según el mismo Dante, la conoció a los 9 y a los 18. Es el mismo Dante el que nos cuenta que la diferencia de edades era mínima y que Dante, al verla a los 18, se prendó tanto de ella que le creó un seudónimo, Vice. Vice representa a Beatrice. Y entonces, espera, primero los 9, luego los 18, y recién a los 18 se vuelve su musa. Por eso es que cada vez que Dante la ve, le hace un poema. La ve pasar, un poema. La vio regresar, un poema. Siempre le hacía poemas. Y entonces Dante Alighieri, contemplando a Beatrice, comenzó a soñar con ella. El problema es que todo el mundo le preguntaba quién era esa tal Vice, porque Dante comienza a escribir los poemas y publicarlos en los murales de Florencia. Y es entonces, en ese momento, donde comenzaron a vacilarlo, a fastidiarlo, y Dante tuvo que inventar un rumor para que no lo molesten. Inventó que Vice era una tal Gemma Donati, porque Gemma Donati era un imposible para Dante. ¿Por qué? Porque Dante pertenece a una familia llamada Güelfos y Gemma pertenece a una familia llamada Gibelinos. Y los Güelfos y Gibelinos son enemigos a muerte en Italia. Entonces, para que no lo molesten, Dante dijo, sí, Vice es Gemma, déjenlo ahí. El problema está en que un día, cuando Beatriz estaba cruzando el puente de Florencia con 2 amigas y Dante la ve pasar, hay un cuadro conocido, Beatriz se la mira y le dice, Vice. Y ella lo único que hizo fue inclinar la cabeza, voltearle la cara y seguir caminando. Dante nunca tuvo explicación de ese momento. El que encontró la explicación fue Giovanni Boccaccio. Y te la digo al final. La cuestión es que Dante se deprimió por esto, se humilló por esto. Dante se enfermó y sus amigos, para animarlo, lo quisieron invitar semanas después a un matrimonio. Oh, hay 3 damas de honor y somos 2 pajes. Nos falta un pajecito. Habla, vas. Y Dante se coló en Madrid. Se coló como paje. Vio a la dama de honor. No pasa nada con la dama de honor, pero al menos está relajándose. Y en ese momento ve a la novia. Y la novia era Beatriz. Ve a Beatrice como la novia y Dante sale huyendo del lugar. Sus padres la casaron con Simón de Ibardi. Es aquí que nace de Vita Nuova, la vida nueva. La vida nueva, lo que te estoy contando, es el diario amoroso de Dante, donde Dante te termina contando que se va a enfermar de peste. En esta época se desarrolla la peste negra, una variante de la peste bubónica, y con esta peste Dante va a terminar con un rezago que va a ser la parálisis de más de un año sin poder caminar. Y en medio de un sueño tuvo la sensación de que Beatriz se moría. Soñó que un ángel le decía que Beatriz se había muerto. Dante intenta levantarse, cae de la cama, pasan meses, por fin se levanta, llega. Y Dante, como aquel que ha vencido la muerte, obvio, has vencido a la muerte, ¿qué vas a tenerle miedo al marido? Le tocó la puerta y preguntó por Beatriz. Y el mismo Dante cuenta que el marido le dijo que Beatriz había muerto. Y te imaginas a los 2 afligidos juntos. En ese momento Dante hizo una promesa: no volveré a mencionar su nombre hasta que no diga sobre ella lo que no se haya dicho de mujer alguna. Dante prometió no volver a mencionar su nombre hasta que no se diga sobre ella lo que no se haya dicho de mujer alguna. Este es el primer libro importante de Dante, que por cierto está escrito en italiano toscano. Luego viene el problema. En el año de 1302, a Dante lo van a botar de Florencia.
¿Y por qué en el año de 1302 a Dante lo van a botar de Florencia? Porque el Papa Bonifacio VIII tuvo un complejo con él. Van a tener un conflicto a nivel político porque Dante era representante político de Florencia, director y jefe del gremio de farmacéuticos, y lo van a terminar desterrando por este conflicto de güelfos y gibelinos. Dante se marcha al destierro, y cuando Dante se marcha al destierro, comienza a escribir, pero los textos que Dante escribe después del destierro están en latín. La monarquía, un tratado político. El convivio, un tratado filosófico. De vulgar elocuencia, un tratado lingüístico. No interesan tanto los títulos, sino lo que te estoy diciendo, que estos 3 libros están en latín. ¿Qué significa? Que Dante está haciendo literatura culta, y es aquí donde no menciona a Beatriz. No la menciona. Claro que Dante aprendió latín si Dante estudió en la escuela de Bolonia, y la escuela de Bolonia es la primera universidad en el mundo, pues. Dante fue alumno de Guido Vinicelli, Guido Cavalcanti, Brunetto Latini. Curiosamente, a los 3 los manda la Divina Comedia. 2 al infierno y 1 al purgatorio, pero eso es otra historia. Respeta a tus profes. Ahora, luego de esto, Dante, al final de su vida, escribiría un poema épico, porque San Marcos le llama poema épico. La Comedia. La Comedia, que sabemos que Giovanni Boccaccio, de manera oral, porque Giovanni Boccaccio era el lector oficial de Dante, le llamaría Divina Comedia. Pero no es que le haya puesto divina, sino que él le llamaba divina. Boccaccio era el lector oficial de Dante, y Boccaccio decía, leamos un canto más de la Divina Comedia del Divino Dante. Y siempre, Divina Comedia del Divino Dante. Él leía la Divina Comedia en la plaza de Florencia, y por eso toda la gente se le quedó con ese nombre. Y cuando en el siglo XV nace la imprenta, y este libro va a pasar a una imprenta tipo Gutenberg, para que la gente lo reconozca por un motivo comercial, decidieron dejarla con el nombre de Divina Comedia. Es por eso, ¿te das cuenta? Son pocos casos de los libros que cambian de nombre así. Por ejemplo, La Florida del Inca Garcilaso, tampoco se llama La Florida del Inca, se llama Conquista de la Florida, solo que toda la gente le llamaba La Florida del Inca por el autor, ¿te das cuenta? Ahora, es en este caso que la comedia o Divina Comedia se llama así porque tiene final feliz. Pregunto, ¿qué sabemos de la Divina Comedia? Mira, rápido. Lo primero que necesitas es la forma de la Divina Comedia. Analicemos la forma de la Divina Comedia. Si hablamos del género, sería género épico. Dime, ¿qué especie es la Divina Comedia? Si postulas a San Marcos, es un poema épico. Si postulas a Villarreal, Callao, Uneval u otras universidades, es una epopeya. La verdad no es ni una ni otra. La Divina Comedia es sui generis, única en su género, está en la Edad Media. Para otras universidades, la Divina Comedia imita a las epopeyas. Por eso se llama epopeya, porque en el canto 2 de la Divina Comedia hace la de Virgilio, la de Homero. Canta, oh musa, mi descenso a las profundidades infernales. Pero para San Marcos no, la Divina Comedia se adelantó a su época. No está imitando a las epopeyas, sino que se adelantó a su época, porque los poemas épicos nacen en el siglo XV y Dante está en el siglo XIV. ¿Te das cuenta? Por eso es que está justo en medio de ambos. Otro detalle, este poema épico está compuesto en 100 cantos, y estos 100 cantos se dividen en 3 cánticas: el infierno, el purgatorio y el cielo. Ahora, sabemos que a Dante le encanta la aritmética, la geometría y sobre todo la noción de simetría. Claro, 33, 33, 33, más 1 de introducción, la selva oscura. Ahí tienes tus 100. Ahí están sus 100, señor. Otro, sabemos que la obra está compuesta en verso, en un verso en decasílabo. Sabemos que el verso en decasílabo es el verso de 11 sílabas métricas. Sabemos que la obra está escrita en una estrofa llamada terceto. La obra está escrita en tercetos en decasílabos, es decir, 3 versos de 11 sílabas métricas. Y sabemos exacto que tiene números cabalísticos. Y los 2 números cabalísticos
que son rectores en la obra, los dos números que son básicos en la obra son el 3, que representa la Trinidad, y el 10, que representa la perfección. Estos son los dos números básicos. El resto son derivados. Por ejemplo, el 3 al cuadrado, 9, la máxima Trinidad. El 10 al cuadrado, el 100. Y luego vienen otros números como el 11, apóstoles sin Judas, 7, los días de la semana, pero 3 y 10 son los principales. ¿Listo? Ahora, lo que me dices alegórico no es forma. Alegórico no es forma, alegórico es tema. Alegórico, ¿qué cosa tiene que ser? Ah, eso que dices alegórico no es forma, es fondo. Eso pertenece al fondo. Pues entonces hablemos del fondo. En el fondo, la principal característica es esta. La obra está compuesta con dimensión alegórica. ¿Qué significa dimensión alegórica? Que Dante pudo haber hecho un enorme tratado filosófico, pero terminó haciendo una historia de un personaje, él mismo. ¿Qué significa? Que la obra está llena de símbolos. Dante representa al cristiano débil que va a pasar por la razón, va a pasar por la fe, que va a pasar por todos estos problemas. Otro detalle, además de dimensión alegórica, podríamos afirmar que la Divina Comedia tiene una misión profética. Eso también viene en preguntas de Eco. ¿Qué significa que la Divina Comedia tiene misión profética? Que Dante Alighieri se propone hacer una reforma del mundo. Y la pregunta es, ¿qué es lo peor que le puede pasar al mundo según Dante? ¿El pecado o la corrupción? La corrupción. Para Dante lo peor que existe en el mundo es la corrupción, la reforma del mundo corrupto. Por eso pone muchos enemigos políticos. ¿Predomina el tema amoroso? No, no predomina el tema amoroso, ni cuando ve a Beatriz. Porque cada vez que él se quiere poner tierno con Beatriz, Beatriz se lo parcha. Aún no es tiempo, Dante. Fin de la conversación. ¿Predomina el tema amoroso? No, porque estaría mal. ¿Sabes por qué? Spoiler, spoiler, spoiler. Porque cuando Dante está en la Divina Comedia, es un hombre casado con 4 hijos. ¿Te das cuenta? Obviamente Dante no puede ponerse amoroso porque su esposa está en Florencia. Su esposa, Gemma Donati, porque se terminó casando con ella, y con su 4ª hija llamada Beatrice, que va a ser una monja conocida en Florencia. Pero eso ya es chisme. Sigamos. Otro detalle, ¿qué caracteriza al fondo de la Divina Comedia? Claro, pero amor no se refiere pues acá al amor de pareja. Ahora, como simbolismo, el amor no va a aparecer del todo. El camino para llegar a Dios es el camino de San Agustín. ¿Cuál es el camino de San Agustín? El camino de San Agustín era primero por la razón, luego por la fe y luego por la gracia. Esos son los 3 peldaños para llegar a Dios. Razón, Virgilio, Beatriz, la fe, y la gracia. ¿Qué cosa va a ser la gracia? San Bernardo, aunque San Marcos no menciona a San Bernardo. Lo vemos al final, espérate. Otro detalle, otro tema que viene en pregunta de Eco. Dante se propone conmover al lector. ¿Qué significa que Dante se propone conmover al lector? Que lo que Dante va a presentarle al lector son las consecuencias del pecado. Dante le va a presentar al lector las consecuencias del pecado porque Dante quiere conmover el espíritu de los lectores. Y el último punto de fondo, los personajes variopintos de Dante. ¿Cómo es esto? Si hablamos de personajes, la obra tiene personajes históricos, varios. La obra tiene personajes religiosos. La obra tiene personajes clásicos, mitológicos, pero sobre todo, no te olvides, tiene contemporáneos a Dante y la mayoría de estos son enemigos políticos. El infierno está lleno de los enemigos políticos de Dante. Por eso es que el infierno está lleno de puro italiano. ¿Listo? Esos son algunos detalles de los personajes de la Divina Comedia. Ahora sí, con esto tienes toda la Divina Comedia. ¿Se entendió? La teoría, falta la obra, pero ¿se entendió la teoría? Sí. Perfecto. Uf, ¿lo voy a tomar foto yo? Dame un segundo porque el tutor salió un ratito. A ver. Te cuento entonces. Sí. Dame un segundo, le tomo foto yo y nos vamos a la segunda parte. A ver, sí, este es un repaso. Uy, debe ser porque se ve tan bonito. Se activó la cámara de selfie, perdón. A ver, ahí está. 2 fotos por si acá. Ya está. Ahora sí. Bueno,
¿Qué decía? Sí, me sorprendió, pero algo bonito. Ya, ahora, te contaba, salvación espiritual. Ajá, el recorrido de Dante, la dimensión alegórica, alude a la salvación espiritual. La palabra medievalismo, ten cuidado, la palabra es medioevo, la época, medioevo es toda la Edad Media, y la literatura es literatura medieval. A veces algunos libros utilizan las palabras clasicismo y medievalismo para sonar más cultos. Pero clasicismo significa que imita o se orienta a lo clásico y medievalismo significa que imita o se orienta a lo medieval. Traducción, medievalismo serían los románticos, porque los románticos admiraban a los medievales. Clasicistas serían los franceses, porque admiraban a los clásicos. Esto es literatura medieval. La palabra medievalismo no está bien usada. San Marcos al menos no la usa. En otros libros vas a encontrar, pero San Marcos no usa ni medievalismo ni clasicismo. Le llama literatura clásica y le llama literatura medieval solamente. ¿Listo? Ahora, y la alegoría más importante de la obra es el proceso de salvación de Dante, a través de la razón, a través de la fe, a través de la gracia. El camino de San Agustín que acabo de mencionar. ¿Listo, señores? Ok, borramos todo y pasamos a la siguiente parte. Perfecto, gracias. Vamos. Ahora tenemos que recordar al menos qué cosa es lo que pasa en la Divina Comedia. No te preocupes que lo que más preguntan va a ser el infierno. El infierno es lo que más viene en examen de admisión. Luego del infierno, el purgatorio y el cielo solo son conceptos. ¿Quiénes están allí? ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo? Nada más. La mayoría de las preguntas tienen que ver con todo lo que ya hemos hablado antes. Entonces, tampoco no es que te tengas que saber de memoria toda la Divina Comedia. Vamos a ver. ¿Listo? Claro, sí, lo del infierno sí, vamos a recordarlo. Comenzamos la obra, ¿te parece? A la mitad del camino de la vida, me quedé perdido en medio de una selva oscura, alejado de la recta vía. Así comienza la obra. A la mitad del camino de la vida me quedé perdido en medio de una selva oscura, alejado de la recta vía. El protagonista, Dante, Amanya, es un narrador en primera persona. Sí, porque es Dante el que te va a contar su historia. Es un narrador en primera persona, cosa que tampoco no era común en el género épico. Y Dante te va a contar que hay tres fieras que lo rodean. Una loba, una pantera y un león. Dime por qué. Porque Dante está haciendo una confesión de sus pecados. Si te vas a poner a hablar de los pecados de todo el mundo, escúchame bien, si te vas a poner a hablar de los pecados de todo el mundo, no seas maleado, primero cuenta los tuyos, pues. Primero cuenta los tuyos, ¿te das cuenta? Y Dante, por eso, en el primer capítulo, va a mirar la paja en el ojo propio antes de ver la paja en el ojo ajeno. La loba es la codicia o avaricia, la que quiere quitarle a los demás. La pantera es la lujuria, calcula, hijo. En 3 años, Dante tuvo 4 hijos y ninguno era ni mellizo ni gemelo. ¡Ah, qué apurado! En 3 años, 4 hijos sin mellizos ni gemelos. Sí se puede si no dejas enfriar el molde. Vamos, otro. Y el león, la soberbia. Dante era poeta y la mayoría era soberbio. Ahí tienen los 3 pecados de Dante. Por eso es que en esta etapa aparece alguien para rescatarlo. La persona se llama Virgilio. Virgilio es el Deus ex machina. ¿Te acuerdas lo que es el Deus ex machina? Dios en la máquina. El personaje que aparece para arreglarlo. Justo cuando Dante estaba muriendo de miedo porque había perdido el rumbo correcto, o sea, perdió el rumbo correcto, aparece Virgilio como el primer guía para sacarlo de sus errores. Este Virgilio representa la razón o la sabiduría y Virgilio le dice, 3 mujeres me han enviado hasta aquí. Así, 3 mujeres. La Virgen María te vio en aprietos y le dijo a Santa Lucía, oye Lucía, este es de Florencia, ayúdalo pues. Y Santa Lucía le dijo a una amiga tuya, oye Beatriz, ese creo que lo conoces. Y Beatriz vino a verme y me pidió por ti. Ey, si yo estoy aquí es porque Beatriz vino a verme. ¿Te das cuenta? Mencionó, primer canto, ya mencionó a Beatriz. Primer canto ya la mencionó, él prometió que no iba a mencionarla hasta no exaltarla. ¿Qué significa? Esta es la obra donde va a cumplir la promesa. Con Virgilio comenzaría el recorrido. Con Virgilio iría por los reinos de ultratumba. 3 reinos, donde está el dolor y sufrimiento eterno, así, dolor y sufrimiento eterno. Segundo, donde la gente espera, donde esperan los arrepentidos. Segundo, donde esperan los arrepentidos.
Y el tercer reino, donde gozan la felicidad los elegidos. Esos son los tres reinos. Escucha, donde sufren el castigo eterno, donde esperan los arrepentidos y donde gozan los elegidos. El primero es el infierno, el segundo es el purgatorio y el tercero es el cielo. Rápido, de manera brutal, el infierno de Dante es un cono invertido debajo de la ciudad de Jerusalén. Porque Jerusalén era el centro de la tierra. Acuérdate que en los mapas medievales solo existían tres continentes: Europa, Asia, África. ¿Qué está en medio? Jerusalén. Entonces, Dante va a plantear que la tierra es redonda y que en el otro hemisferio de Jerusalén está el purgatorio. Antes de llegar al infierno, Dante se encuentra con el antiinfierno. Y en el antiinfierno acá tenemos el primer tipo de castigo. Acá encontramos a los indolentes. Los indolentes son los que vivieron por las puras. Los indolentes son personas que no las quieren en el cielo, no las quieren en el purgatorio, ni las quieren en el infierno. ¿Qué has hecho para que ni en el infierno te quieran, hijo? Son personas que nunca hicieron nada malo. ¿Cuál es el problema? Tampoco hicieron algo bueno. Los indolentes son los que se levantaban en la mañana, se conectaban al Zoom, asistían a clases, almorzaban, luego seguían estudiando, repasaban y se iban a dormir. Todos los días de su vida exactamente lo mismo. Y cuando les pedían ayuda, no puedo, tengo clases, no puedo, tengo seminario, no puedo, tengo simulacro. Esos son los indolentes. Gente que no las quieren ni en el infierno, porque solo se encerraron en sí mismos y nunca hicieron nada por los demás. ¿Te das cuenta? El castigo de los indolentes, correr detrás de una bandera sin saber por qué. Ojo, yo no estoy diciendo que no estudies, lo que yo estoy diciendo es que no te ensimismes. Por más que estudies, ayuda a otros. Ayuda en casa. Y entonces los indolentes corrían y corrían sin saber por qué. Y mientras las avispas los picaban. Las avispas se asemejan a las personas que te pedían ayudas. Hijito, lava los platos. No puedo, mamá, tengo literatura. Hijito, saca el perro. No puedo, mamá, tengo simulacro. Esos son los indolentes. ¿Te das cuenta? Esos son los indolentes. Ya sabes, ayuda, ayuda. Luego viene el río de los muertos. El río de los muertos es el río Aqueronte. Y acá está el balsero Carón o Caronte que traslada a Dante hasta la otra orilla. Aquí se encuentra con la puerta del infierno. Y en la puerta del infierno dice: por mí se va la ciudad doliente. Por mí se va el eterno tormento, por mí se va tras la maldita gente. Dejad afuera toda esperanza a los que entráis. Dante acaba de leer la entrada al infierno. Entra el primer círculo es el limbo. En el limbo se encuentran los no bautizados. Ni pena ni gloria. Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto. Acá tenemos a Pitágoras, a Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Virgilio, Horacio, Ovidio. Todos los poetas y filósofos están en el primer círculo. Dante sigue su camino. Lujuriosos, acá está el guardián del infierno. El guardián del infierno es el rey Minos, que tiene una cola larga. Tú le confiesas tus pecados a Minos, Minos mueve la cola y decide a dónde te vas. Es acá que los lujuriosos están siendo arrastrados por vientos huracanados. Mira, ahí va Cleopatra, mira, por allá está Aquiles. Tenemos a los glotones. Los glotones están condenados a comer lodo y excremento eternamente bajo una granizada, mientras que el can cerbero los va despedazando. Ese es el castigo de los glotones. Mira cómo mezcla las mitologías. Luego vienen los pródigos son los que gastan mucho. Y vienen junto a los avaros son los que nunca gastan, que están ahí con un saco lleno de monedas y de piedras preciosas. Ahí está tu bono Yanapay en monedas de 10 céntimos. Y estás subiendo un cerro con tu saco lleno de moneditas. Se van atropellando, arrastrándose, y cuando llegas a la cima, caen por el otro lado. Tienen que recoger. Y así subes, bajas, subes, bajas. El castigo eterno de los pródigos y avaros. Y el quinto, los coléricos irritados y los perezosos melancólicos depresivos. Ellos están en el río Estigia, el río hirviente. Los coléricos en la orilla y los perezosos melancólicos depresivos existencialistas, otakus, emos, están al fondo del río. ¿Correcto? Ahí los tienes, ahí los tienes. Hasta acá, estos primeros 5 círculos se conocen como pecados por exceso. Se conocen como pecados por incontinencia. Se conocen como pecados porque no me aguanté. Se conocen como pecados porque estaba rico. Por eso, se conocen como pecados como por algo trabajo, pues, ¿no? Por algo me doy el gusto. Ese es el pecado por exceso. No tiene profunda maldad. En cambio, desde el sexto hacia abajo, acá sí comienza la maldad. Y acá a esto se le llama Dite, ciudad de Dite. Acá nosotros vamos a estar
con una muralla enorme. El balsero Flequias lo va a hacer cruzar y cuando crucen la falsa de Flequias se encuentra con unos muros donde aparecen las Eriñas y aparece la Gorgona. Dante reza, viene un ángel vengador, derriba las Eriñas a la Gorgona y parten dos las puertas. Y Dante puede ingresar al sexto círculo. Los herejes quemándose dentro de sus tumbas. Ellos decían que no existe una vida después de la muerte, se quedan en su tumba eternamente. Los violentos, existen tres clases de violentos. Violentos contra el prójimo, asesinos, los centauros los atormentan. Violentos contra uno mismo, suicidas. Los suicidas están convertidos en árboles. Les regalaron un cuerpo y ellos se los quitaron. Y como los suicidas se quitaron el cuerpo, no se los vuelven a dar. Por eso los suicidas son árboles que no se pueden mover, pero sí sienten dolor. Y las arpías, que son aves aterradoras de rapiña, que tienen garras, plumaje y lo que da más miedo, tienen cara de mujer, las arpías comienzan a afilar sus uñas en los árboles mientras que estos gritan de dolor eternamente. Ese es el castigo de los suicidas. Ten cuidado con las arpías. Y tenemos a los violentos contra Dios y la naturaleza. Los violentos contra Dios y la naturaleza, ¿quiénes son? Son los homosexuales. Y acá Dante propone a uno de sus profes, a Brunetto Latini, con una lluvia de fuego eterno, a los Sodoma y Gomorra. Ahí lo tenemos. Luego viene el río de sangre. Dante se sube al lomo de Gerión. Gerión tiene cabeza de hombre y cuerpo de reptil. Y Gerión lo lleva hasta el otro lado, lo sabía. Se nota que lo sabía. Y llegas a Malevolge. En Malevolge tenemos el círculo de la falsedad. Acá hay 10 fosas. Los rufianes, seductores, falsificadores, estafadores, sembradores de discordia, divinos, aduladores, hasta llegar a los simoníacos. ¿Qué es la simonía? La simonía es hacerte rico con la fe de los demás. La simonía es ganar dinero con la fe del resto. Y Dante manda más de 30 papas al infierno. Ah, por eso lo votó el papa, pues, ¿no? Dante manda más de 30 papas al infierno. Y lo más gracioso es que cuando llega, los papas están enterrados de cabeza, con los pies afuera quemándose. Y Dante en unos piecitos quemándose y dice, ¿y tú quién eres? Y el que está enterrado gritó, por fin llegaste, Bonifacio, entiérrate a mi costado para estar juntos. Bonifacio es el papa que está vivo cuando Dante escribe el libro. Dante ya está diciendo, oye, te esperan abajo, ponte algo cómodo, ¿cierto? Dante ya está mandando al papa al infierno cuando este todavía no muere. Otro detalle, luego viene la fosa de gigantes. Acá aparecen Cronos, algunos titanes encadenados, hasta llegar al Cosito. El Cosito, no tu ex, el Cosito, el noveno círculo, ¿cuál es ese? La traición, pues. El Cosito es puro hielo. Y es aquí, en este noveno círculo, donde Lucifer con su aleteo enfría todo. 4 fosas, traidor a la familia, traidor al benefactor, traidor al que te da hospitalidad, en este caso, traidor a la patria. Y uno de los peores, que es el del benefactor, es la fosa de Judas, donde Lucifer tiene 3 rostros, una cara roja, una cara amarilla y una cara negra. No tengo tiza negra, obviamente, ¿no? Una cara negra. En la cara roja, la cara del odio, la cara amarilla, la cara de la impotencia, la cara negra, la cara de la ignorancia. Otra traducción dice rojo Europa, amarillo Asia, negro África. Nada racista, pero también representaría los 3 continentes. Y en este caso, mastica a 3 traidores del mundo antiguo. Judas, tenemos acá a Bruto y tenemos acá a Casio. Traidor de Jesucristo y traidores de Julio César. Este es todo el infierno de Dante. Dante se desliza por un ala de Lucifer, de pronto cuando cae de un volantín, y en el momento que toca el suelo se da cuenta que Lucifer está arriba. ¿Por qué? Porque acaba de pasar el centro de la tierra, y en lugar de bajar, ahora va a subir. Y es así que logró salir del infierno. Ese sería el primer reino de ultratumba. Todo lo que tienes que saber. ¿Está fácil hasta acá? ¿Cierto? Sí. Perfecto. Segundo punto. Vámonos al purgatorio. El purgatorio es la montaña más alta en el otro hemisferio. El purgatorio va a representarse precisamente a través de cornisas. Son 7 cornisas por las que Dante va a tener que subir. Dante va a decir que para llegar al purgatorio hay que ser llevado por un ángel en una barcaza. Para entrar al purgatorio te van a dibujar 7 letras P en la frente y es acá que conforme vas subiendo se te van borrando. Y entonces Dante comienza su ascenso.
Es un purgatorio con un antepurgatorio. Atento, ¿qué pasó? Profe, ¿no colabora? ¿Cómo que no colabora? No entiendo el chiste, no entiendo el chiste. Mándalo. A ver, te cuento. Ah, Álvaro, ¿qué pasó con Álvaro? Explícame para entenderte. Vamos, lo que pasa es que cuando me quieran decir algo, obviamente no lo mandes cuando esté de espaldas. A ver, me duele mi estómago de mucho reír. Oh, ok, ya. Vamos. Cuando esté de espaldas no mandes porque a veces no te leo, ¿ya? Vamos, escúchame bien. Comenzamos con el antepurgatorio. ¿Qué es el antepurgatorio? El antepurgatorio es donde está el guardián. El guardián se llama Catón de Utica. Y acá tenemos dos cornisas. El antepurgatorio se llega así. Hay un ángel en una barcaza que lleva a los pecadores. La diferencia entre infierno y purgatorio, eso es lo que más preguntan. Escucha, la diferencia entre infierno y purgatorio, ¿cuál es? Que en el infierno los pecadores nunca se arrepienten. En cambio, en el purgatorio todos se arrepintieron. Son pecadores arrepentidos. El pecado puede ser el mismo, pero no el castigo ni el pecador. El pecador de allá es un pecador arrepentido. Otro, el castigo del purgatorio no es eterno, es temporal. Y Dante comienza a subir. Sube, primer peldaño, son 7 pecados capitales. La soberbia. Condenado a cargar una grande roca sobre los hombros y no puedes levantar la cabeza. Segundo, la envidia. Cubierto de silicio, una tela, mitad metal que te raspa el cuerpo y con los ojos cosidos con alambre, porque la envidia es áspera y la envidia es ciega. Tercero, la ira, una nube densa, tóxica. Cuarto, la pereza, condenados a correr y a correr. Quinto, la avaricia, no puedes despegar el pecho del suelo. Sexto, la gula, son los muertos de hambre. Son muertos que padecen hambre, que sienten hambre y que ven una manzana en un árbol, ya va a caer, dicen, ya va a caer. Hace cientos de años, pero todavía no cae. Están esperando. Y la lujuria, el fuego purificador. Dante salta la lujuria y cuando salta la lujuria llega al paraíso terrenal. El problema está en que Virgilio no puede llegar. ¿Y por qué no? Porque no está bautizado, porque es pagano. Y cuando Dante llega al paraíso terrenal, donde está el jardín del Edén, se va a encontrar dos ríos. Por un lado, el río Leteo y por el otro lado, el río Eunoé. Una mujer llamada Matilde con su contejo de doncellas lo sumerge en los dos ríos. Si te bañas en el Leteo, se te olvidan todas las cosas malas que has vivido. Alucínate, te bañas en el Leteo y olvidas a todas tus ex y todas las veces que postulaste. Y si te bañas en el Eunoé, solo recuerdas las cosas bellas. Solo recuerdas lo bello que has vivido, toda tu clase de literatura. ¿Correcto? Eso sería Leteo y Eunoé. Dante se baña en las dos y sale paz y amor. Es aquí que viene una procesión que representa la Biblia. 45 ancianos caminando lento. Escucha, a ver, rápido. 45 ancianos caminando lento. Un alumno me preguntó temprano, profesor, ¿por qué preguntan más infierno que purgatorio y cielo? La respuesta es por esto. Imagínate encontrarte algo así. Y de pronto vi 45 ancianos caminando lento. Detrás un hipogrifo arrastrando un carruaje. Hipogrifo, cabeza de león, cuerpo de felino, alas de águila. Del carruaje blanco se iban a la izquierda un león, un buey, a la derecha un águila, un joven, detrás un tipo con una espada, detrás 18 mujeres echando flores y detrás un hombre anciano caminando lento. De pronto el hipogrifo amarró el carruaje a un árbol, se marcharon todos del carruaje, vi bajar una mujer y la reconocí, era Beatrice. Inmediatamente vi cómo del cielo venía un águila que se le caía una pluma de oro y la pluma de oro tocaba el carruaje y el carruaje se convertía en un monstruo de 7 cabezas que estaba encadenado. La tierra se abrió en dos, salió un dragón de 2 cabezas, en una cabeza un gigante, en la otra cabeza una prostituta, golpeando al carruaje y dándose besos entre ellos, hasta que por fin lograron desatar el carruaje como monstruo de 7 cabezas, se perdió en el bosque y yo solo atiné a decir, ay iglesia, ¿hasta cuándo te prostituirás con el papado? Se entendió clarito, ¿cierto? Está clarito todo eso, ¿no? Parece profecía de Nostradamus. Ese es el problema. Al ir por el purgatorio y por el cielo, la cosa se pone un poquito más densa.
45 hombres avanzando lento se refiere a los 45 libros del Antiguo Testamento. El hipogrifo es Jesucristo, naturaleza humana, naturaleza divina. El carruaje representa la iglesia, Jesucristo trajo la iglesia. El león es San Marcos, el águila es Lucas, el buey es Mateo y el joven es Juan. El hombre con la espada es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las 18 mujeres echando flores son las 18 cartas de Pablo y el anciano caminando lento es el libro del Apocalipsis. ¿Minimizó el zoom? Todo esto es lo que vamos a tener como el resumen de la Biblia. Y es aquí donde del carruaje sale Beatriz. Cuando dice que un águila se le cae una pluma de oro, es... ¿puedes bajar un poquito del chat? No se leen los comentarios. La rueda. Ahí está, ahora sí, te decía. Cuando dice que del águila se le cae una pluma de oro, se refiere al emperador Constantino, que le dio la primera donación a la iglesia como una indemnización. ¿Qué es lo que está diciendo? En el momento en que Constantino le dio dinero a la iglesia se convirtió en el monstruo contra el que luchaba, el monstruo de las 7 cabezas. Y por eso las fuerzas del mal, el dragón con la prostituta y el gigante, lo han descarriado. La iglesia se encuentra descarriada. Eso es lo que Dante está diciendo. Luego de esto, Dante sube al cielo con Beatriz. ¿Cuál es el cielo? Este es el planeta Tierra. Para Dante, teoría de la Tierra como centro del universo, geocentrismo. Son 9 planetas o cielos que giran alrededor de la Tierra. Cuando la iglesia todavía hablaba de la Tierra plana, Dante ya te está hablando de un sistema planetario conformado por 9 planetas. No lo inventó él está basándose en todo lo que ha estudiado. El primer planeta para Dante se llama la Luna, donde están los espíritus incumplidos, sacerdotes y monjas que se enamoraron. El segundo planeta es Mercurio, donde están los que sí cumplieron sus votos. En Venus Dante contempla a Beatriz, En Venus están los amorosos y le dice, dice. Dante, todavía no es tiempo, Dante. Luego llega el Sol, donde están los sabios. Luego llega Marte, donde están los mártires que dieron su vida por la fe. Llega a Júpiter, donde están los justos, y llega a Saturno, donde están los contemplativos. La vuelve a contemplar y ella le dice, Dante, todavía no es tiempo, Dante. Y es entonces que llega al cielo móvil. En el cielo móvil aparece Pedro, Santiago, Juan y Jesucristo y le preguntan qué es la fe, qué es la esperanza, qué es el amor. Dante contesta, puede pasar, pero Beatrice ya no. Y Dante se despide de Beatrice. Y Beatrice le dice algo bien intenso. Tienes que volver a la tierra, tienes que escribir sobre todo lo que estás viendo y cuando te mueras, yo te espero aquí. Y Dante se despidió. Llegó al cristalino y cuando Dante llega al cristalino ve ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, pasa por la rosa cándida. Aquí aparece San Bernardo, aunque San Marcos no menciona a San Bernardo, y es aquí donde Dante logra contemplar a Dios. Y dice, me quedé maravillado de tanta inmensidad viéndolo irradiar su poder en medio de un cielo lleno de estrellas. Eso sería toda la Divina Comedia. ¿Se entendió? Sí. Confírmame. Solo nos falta una explicación de menos de 5 minutos de la metamorfosis y acabamos todo. Perfecto. A ver, le tomamos la última foto entonces y pasamos a la parte final. Armatores, perdón. No se asusten. Me ha atorado con el agua, A ver, ya está. La arreglo otra vez para variar. Ya. Ahora sí. Gracias. Listo. Ahora sí nos vamos a la recta final. ¿Cuál es la recta final? La metamorfosis de Kafka. Y con eso te salen todas las preguntas. Desde hace semanas siempre te pedí un trato. Trata de venir leyendo las preguntas, porque a veces en algunas hay textos muy grandes que si nos ponemos a leer todo nos demoramos mucho. Vamos. A ver, te cuento. ¿Ya está? Perfecto. Mira, el último punto incorporado por San Marcos en el nuevo prospecto es la metamorfosis. Nosotros ya estudiamos vanguardismo. Claro que sí. Nosotros ya hablamos sobre literatura vanguardista porque te dije, lo que la Pre San Marcos pide son técnicas de vanguardia. Y vimos las técnicas de vanguardia, porque dijimos que la vanguardia es innovación. Dijimos que la vanguardia era experimentación. Dijimos que la vanguardia era afán iconoclasta. Iconoclasta significaba oponerte a todo lo pasado, ¿te acuerdas?
Otro punto que vimos es que en el vanguardismo lo que te pedía San Marcos eran los aportes. Y si hablábamos de los aportes, aquí nosotros tendríamos que mencionar lo siguiente. Primero, por ejemplo, cuando pones varios narradores se llamaba multiplicidad de voces. Esto lo hemos estudiado, solo lo estoy poniendo para que no lo olvides. Cuando, por ejemplo, rompías el tiempo, era el desorden lógico y cronológico. El flashback, por ejemplo, ¿no? También acá podíamos poner el libre fluir de la conciencia, el monólogo interior, la influencia del surrealismo. Son algunas de las favoritas de examen de admisión. Obviamente que acá puedes poner flashback si gusta. El flashback es una forma de romper el tiempo en la cual retrocedes, un viaje breve al pasado. La técnica del iceberg, ¿te acuerdas que la técnica del iceberg era el dato escondido, omitir información y luego revelarla? Por ejemplo, in media res, cuando la obra comienza en medio de un conflicto. Estas ya son formas de quebrar el tiempo que a veces suelen colocarse. Pero lo que me pide el examen de admisión ahora es Kafka. Y si mi examen de admisión me pide Kafka, entonces expliquemos Kafka. Primer punto, cuando hables de Kafka, recuerda que es el padre del absurdo. Tan absurdo que cuando te estás muriendo estás más preocupado por no faltar al trabajo que por tu salud. Eso es el absurdo en Kafka. En Kafka el tema fundamental va a ser la deshumanización. Tú no vales como persona, vales por lo que ganas. Si no ganas, simplemente no vales. Acá esta deshumanización nos va a llevar a dos cosas. Primero, a la marginación del otro. ¿A quién vamos a marginar? Al que no produce. Vamos a marginar al improductivo. Vamos a marginar al vago. ¿Por qué? Porque todos tenemos que trabajar. Segundo, vamos a ponernos en modo alienación. ¿Qué significa? La alienación a la modernidad nos va a hacer trazar nuestras metas creyendo que son sueños, pero no son sueños, son necesidades. Tú no sueñas con ingresar a la universidad, tú necesitas ingresar a la universidad. Tú no quieres aprender una carrera, tú necesitas un título, tú no quieres ser un experto en algo, tú lo que quieres es tener un buen sueldo. Todo gira en torno al capitalismo. Capitalismo. ¿Te das cuenta? La alienación de la modernidad. Ahora, en este caso, como papá era el que trabajaba más, papá es el que más reniega. El que para afuera todo el día trabajando, cuando llega a casa reniega cuando todo está desordenado. Dile eso en mí. Y es acá que aparece el tema del abuso paterno. Siempre en Kafka es papá la figura de autoridad. Y esto genera la incomunicación familiar. ¿Qué significa incomunicación familiar? Las familias cada vez se distancian más, se guardan más secretos, se conocen menos, conversan menos. Y es en esta época donde vamos a tener una crítica a la vida burocrática. Todo el mundo vive siguiendo reglas, pero nadie vive disfrutando la vida. Estos son los temas clásicos en las preguntas de Franz Kafka. ¿Ya está? Dime, Sumi, ibas a preguntar algo, creo no llegaste a decirlo. Ahora, si te acuerdas, en la metamorfosis todo es simple. El personaje se llama Gregorio. Gregorio es el hermano de Greg. Y Greg y Gregorio son hijos del señor y la señora Sansa. Otros personajes que aparecen acá, por ejemplo, aparece la criada huesuda, que es la que aparece al final de la obra, los inquilinos, y vamos a tener aquí también a el supervisor. Acuérdate que la obra tiene 3 capítulos básicos. En el primer capítulo, Gregorio despierta convertido en un insecto, en media res. Pero Gregorio no se asusta porque es un insecto, se asusta porque es tarde para ir a trabajar. Y te das cuenta, absurdo. De pronto el jefe llega para reclamar, señora, ¿por qué Gregorio no iba a trabajar? Y el papá le revienta la puerta. Gregorio abre con la boca y dice, me lavo la cara y se me pasa. El jefe sale huyendo. Y el papá siente asco y vergüenza de su hijo. Golpea con el bastón del jefe, lo asusta, Gregorio está entrando, lo patea, se atasca con la puerta, se raspa el costado y todas las patitas de la derecha se le quedan inutilizadas por horas. Ese sería el primer capítulo. El segundo capítulo, Gregorio escondido debajo del sofá, Greg le trae leche y galletas, no le gusta. Greg le trae cosas podridas, le gusta. Papá tiene que trabajar y entonces
Gret y la mamá le vacían el cuarto a Gregorio. Recuerda que Gregorio era el único sostén de la familia. Recuerda que Gregorio no solo trabajaba, pagaba el alquiler de una casa grande, le pagaba una deuda al papá que se había hecho con el jefe de Gregorio por un emprendimiento, le pagaba la criada a la mamá y le iba a pagar el conservatorio a la hermana. O sea, Gregorio era el más amado. Dejó de trabajar, se volvió el más odiado. Y cuando se escondió debajo y le vaciaron el cuarto, se dio cuenta de que le iban a quitar su cuadro favorito, el vínculo de Gregorio con el arte. Gregorio abrazó su cuadro, era lo poco de humano que le quedaba y no quería que se lo lleven. La mamá lo vio y se desmayó. Gret se llevó a la mamá, trataba de reanimarla, Gregorio salió, la puerta se cerró tras él y el papá acaba de llegar. En ese momento el papá le abre la puerta, Gregorio entra rápido y el papá le arroja la manzana y se le incrusta en la coraza. Fin del capítulo 2. Esa manzana va a estar pudriéndose allí todo el capítulo 3. La criada huesuda le encanta fumar en el cuarto de Gregorio y arrojar la basura allí. Nadie más se preocupa por Gregorio. Gret trabaja, la mamá trabaja, el papá trabaja y por si fuera poco alquilan el cuarto unos inquilinos. Y Gret, para deleitarlos, les toca el violín y la música lo atrajo a Gregorio. Otra vez el arte. Y cuando Gregorio salió, en ese momento los huéspedes lo vieron, se escandalizaron y cuando los huéspedes lo vieron, en ese momento Gret sería la que gritó: tenemos que deshacernos de él. Papá, eso ya no es Gregorio. Si eso fuese Gregorio, se hubiera ido hace tiempo. Tenemos que deshacernos de él. Y en ese momento, Gregorio se mete triste a su cuarto y al día siguiente la criada lo encuentra muerto. Muerte física porque la manzana se le estaba pudriendo, muerte espiritual porque la hermana lo acaba de matar con sus palabras. Gregorio fue barrido, fue botado a la basura, los papás le dicen a los huéspedes que se larguen y a la criada la van a despedir esa noche. Los tres faltan al trabajo ese día y se van a pasear. Se fueron a pasear. Se subieron a un tren y cuando subieron al tren, en ese momento decidieron alquilar una casa más chiquita. Y cuando llegaron a su destino, Gret se paró, la vieron grande y dijeron: fácil, le conseguimos un marido y nos mantiene a todos. Es la próxima víctima. Gret se va a casar. Eso es lo que planean los papás. Cuando el capitalismo llega a tu casa. Ese es el mensaje de Kafka. ¿Se entendió ahora sí? Cuéntame. Sí. Sí, se deprimió, dice. No, ¿se entendió? Pregunté. Ya, al toque. Las claves. Ay, perdón. A ver, te leo las claves rápidamente. Vamos a resolverlo. ¿Listo? Ya está. A ver, tú las debes haber intentado. Pregunta número 1. Dice, sobre el argumento del epopeya homérico, Odisea marca la alternativa correcta. Claro, cuando Odiseo llega a su casa, es transformado en mendigo. Muy bien. 2. En relación al tema de la epopeya, aunque han transcurrido 20 años desde su partida, Odiseo anhela retornar a Ítaca, patria y familia. La 2 tiene que ser patria y familia. ¿Cuál es la respuesta? Claro, ama a su patria y anhela estar con su familia. 3. En la epopeya Odiseo, el amor a la patria y la familia se evidencia cuando Odiseo, a pesar de estar 7 años con otra, extraña a su esposa. A pesar de estar tantos años fuera, extraña a la familia. ¿Cuál sería? Exacto. Letra B. 4. Verdadero o falso. En la isla de Ogygia, Odiseo olvida a su patria. Nunca olvida. Falso. Odiseo es bien recibido por Alcino. Verdadero. La hermosa diosa Calipso convierte en cerdos a los hombres. ¿Calipso? ¿Calipso convierte en cerdo? No, ese es Circe. Penélope reconoce de inmediato a su esposo. No, ese es el perro reconoce de inmediato. Odiseo, ayudado por Telémaco, se enfrenta a los pretendientes. Sí. Beso. Perfecto. 5. Indique qué característica corresponde al medioevo. ¿Qué marcaste? Los trovadores desarrollaron el género lírico. Recuerda que cuando dice medioevo, esta pregunta es San Marcos. Cuando San Marcos dice medioevo, se refiere a Edad Media. A lo que tú le llamas medievalismo, es medioevo. ¿Ya está? 6. Dice, los cantares de gesta fueron compuestos y aparecieron en él otra vez. ¿Cómo va a ser siglo de las luces? Siglo de las luces es siglo XVIII. Ah, caíste en la trampa porque dice juglares, pero hay otra opción. Fueron compuestos, claro, en lenguas vulgares durante el medioevo. ¿Ya viste cómo caíste así de fácil? Lee tranquilo. La Divina Comedia presenta una serie de símbolos. Si te dice símbolos, ¿qué buscas? Alegórico. No, realista no puede ser realista, tiene que ser la D.
Alegórico. ¿Por qué? Porque tiene símbolos. 8. La Divina Comedia es una obra alegórica porque, ahora, si te dice alegórica, buscas símbolo. ¿Ya viste? Si te dice símbolo, buscas alegórica. Y si te dice alegórica, buscas símbolo. Dime la respuesta. Casa, casa, busca la reflexión mediante símbolos. 9. Sobre la metamorfosis, marca lo correcto. El papá lo considera una vergüenza. Ni fue un sueño, ni vuelve a ser humano, ni tampoco se solidarizan con él. Se avergüenzan del dedo. 10. En la metamorfosis, lo inexplicable de su situación ante la vida laboral. ¿Cuál es? Que ya no puede producir, pues. Que ya no puede producir, no puede ganar dinero. La clave sería la letra D. Ya no puede ser útil a la sociedad. 11. El encierro de Gregorio. Encierro. ¿Qué tema? Lo están marginando, lo están encerrando. ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente, marginar al que no produce. Casa. Por eso te tienen encerrado en tu casa, ¿cierto? Marginar al que no produce. Muy bien. Vamos, 12. ¿Verdadero o falso? Dice. Se narra la salida de Odiseo de Ítaca. No. La obra comienza en Ofigia. Odiseo abandona a Penélope. No, ya quisiera, pero no. Telémaco sale de Ítaca en busca de noticias. Sí. Cuando Odiseo llega a Ítaca, ¿tenía la otra forma en mendigo? Sí. ¿Y Odiseo extermina a los pretendientes en presencia de Penélope? No. Beso. Pregunta 13. Con respecto verdadero o falso sobre la metamorfosis de Kafka, dice, ¿Gregorio representa al marginado por la sociedad? Sí. ¿El absurdo de la existencia se refleja en la soledad? No, el absurdo se refleja en que quiere seguir trabajando cuando es un insecto. ¿La necesidad de trabajar se basa en el amor a la familia? Sí. Gregorio ama a su familia. Y uno de los temas es el autoritarismo paterno. Claro, la clave sería la letra A. Claro que sí, la letra A. Gregorio amaba a su familia, él veía por todos, ya te dije. 14. La transformación de Gregorio en insecto que alegoriza del ser humano contemporáneo. Ya, la clave está en la segunda parte. ¿A causa de qué? Del capitalismo. El capitalismo tiene la culpa. 14. Casa. 15. A ver, en relación a las innovaciones técnicas, ¿has leído la 15? Yo despierto, me despierta el contacto. Es un enfermo que está en cama y está medio desmayado, diciendo que comió sin saber, miccionó sin saber, que siente como un cobre en la lengua, zumbidos en los oídos. Es un monólogo interior. ¿Y en qué persona gramatical está ese monólogo interior? En primera persona. Entonces, la primera es correcta y la segunda es incorrecta. Solo basándote en eso, ya sabes que la tercera y la cuarta son falsas. 15 sería la letra B. Beso, beso. Solo uno, nada más. 16. En la isla de Ofigia Circe retiene a Odiseo, falso. ¿La diosa Atenea protege a Odiseo y a Telémaco? Sí. ¿Poseidón ayuda a Odiseo a evadir? No, pues. ¿Con la ayuda de Alcino Odiseo llega? Sí. ¿Y Odiseo se encuentra en la isla de Calipso con Telémaco? No. 16 sería la letra D. Perfecto. 17. Dice que Gregorio carecía de confianza para retroceder y el papá cuyo bastón erguido amenazaba deslomarlo, abrirle la cabeza. Sin embargo, no tuvo más que volverse y su papá estaba furioso. Dime, ¿qué es lo que está destacando? La figura del papá, porque el papá lo amenaza. Autoritarismo. Dedo. Autoritarismo. 18. Marca lo correcto sobre el medioevo. ¿Qué marcaste? Está facilito. No confundas alta con baja. No confundas alta con baja. Rápido. Acá sería la letra D. En la Baja Edad Media empezaron a surgir las creaciones en lenguas romances. Las lenguas romances aparecen en la alta, pero todas las obras van a aparecer en la baja. En la alta solo están los juglares. La pregunta número 19. Ajá, luego de recorrer él, entra por el purgatorio, entonces el otro es infierno. ¿Y qué cosa hay en el purgatorio? Los arrepentidos, la D, dedo. La 20, si te dicen formal la 20 al ojo, ves dos estrofas de 3, ¿qué marcas en la 20? ¿Qué marcas en la 20 si hay dos estrofas de 3? ¿Cómo se llama la estrofa en la que está escrita la Divina Comedia? Tercetos en decasílabos. 20 también sería la D. 21.
Si te dice, Virgilio me había abandonado el gran maestro, ¿qué significa? Que Virgilio no puede entrar al paraíso terrenal. ¿Y por qué Virgilio no puede entrar al paraíso terrenal? Porque Virgilio no está bautizado. Beso. 22. Calipso no cesa en su propósito de embelezar a Odiseo, pero Odiseo, ¿por qué se mantiene firme? Porque ama a su patria y Odiseo ama a su familia. ¿Cuál sería la respuesta de la 22? Ama a la patria, ama a la familia y no cae. Y porque así somos todos los hombres. Dedo, dedo, perfecto. 23, apenas dicho estas palabras, Héctor, el de tremolante casco, epíteto. Andrómaca, la de niveos brazos, epíteto. El niño, la criada de hermoso peplo, epíteto. Busca una clave que tenga epíteto en la 23. Dedo, dedo, dedo. 24, sobre la Odisea, esta obra lírica, no, no es lírica, falsa. Odiseo siempre protegido por Afrodita, falso. El protagonista retorna a Ítaca gracias al Sino, verdadero. Penélope reconoce a Odiseo después de la muerte de los pretendientes, verdadero. Y la vida es un campo de batalla, falso. La vida es un viaje difícil. Campo de batalla es Liliada, avión, casi te equivocas, nadie te vio. Y 25, ¿quién dice estas palabras? Desdichado, no te lamentes ni te consumas, que te voy a despedir no sin antes darte consejos. Construye una balsa. ¿Quién lo mandó a construir una balsa? ¿Circe o Calipso? Con una tenía barco, con la otra no tenía nada. Circe sí tenía barco. ¿Quién lo mandó a construir la balsa? Calipso. Calipso. La clave sería la letra B. Listo. Señores, ¿se entendió? ¿Podemos decir que terminamos? ¿Te puedes demostrar que en el quiz se va a ir bien? Perfecto. Todos al quiz. Entonces, rápidamente. Todos al quiz. Ahí está. Entren al link, por favor, y demuestren. Vamos, demuestra. Confío en ti. Todos entren al quiz, por favor, todos entren al quiz y den lo mejor de sí. Yo estoy aquí para la retroalimentación. Vamos muchachos, conectados al quiz, por favor. Voy ahorita a compartir pantalla. Por favor muchachos, al toque, al toque, al toque, al toque. Voy a mandarte también la votación para que puedas encuestar a tu profesor, ¿correcto? Así que al toque, al toque, al toque, al toque, al toque. Ahí está. Vamos, vamos, al toque, al toque. Vamos, señores, vamos. Encuestamos al docente y por favor ingresa de una vez al quizzes. Evaluemos, ¿cierto? Comprobemos, como dice el profesor, que nos va a ir bien, ¿no? Que nos va a ir bien. Y la única manera de que nos vaya bien siempre es practicando. Vamos, muchachos, por favor. Bien, 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 vamos. Un minuto y doy inicio a la evaluación. Un minuto con los que estén. Un minuto con los que estén. Vamos, vamos, vamos. Bien, iniciamos. Bien, chicos, éxitos. Encuesta, encuesta, encuesta también. Listo, vamos. Sí. ¿Qué? Sí. No, no, ya acabé, está en el quiz, está en el quiz. ¿Está?
A ver, ¿listo, maestro? Sí. Vamos, un ¿Cuál minutito, sería la que profe. hay que explicar? Perdón, que no escucho mucho. Profe, un minutito y cierro la evaluación. Ah, ya, ya. No, 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 perdón, sino que se escuchaba muy bajo, por eso no estaba seguro. Ya. Ah, ya, ya, perfecto. Un minuto, un minuto. Vamos, muchachos, vamos. Listo, profe, cerramos la evaluación. Petición hasta primero, chévere, chévere. Ya está. Ahí le muestro ahorita las preguntas. Ya, perfecto, 27, ¿viste? 24. Uy, acá volaron. Wow, ya. A ver, mira lo que dice allí. En los siglos XII y XIII, durante la Edad Media, los trovadores del sur de Francia. Te dije, sin leer la pregunta, cuando te piden trovadores, te piden, ¿qué hicieron? Lírica. ¿Dónde le hicieron? Sur de Francia. ¿Qué clase de lírica? Amorosa. Solo esos tres datos vienen de trovadores. No podías marcar cantar de gesta porque ese es juglar, ni mucho menos teatro, poesía épica. La única posible clave era lírica amorosa. Recuerda esta oración, los trovadores del sur de Francia renovaron la lírica amorosa. Eso es todo lo que viene de trovadores. No te confundas, apréndelo bien, vamos. Anotando, anotando. Profe, y si me permite esta ¿Otro pregunta más? que también es, tuvieron problemas. A ver, en la novela La Metamorfosis de Kafka, ¿qué es lo que teme Gregorio luego de convertirse en un insecto? La alienación. ¿Qué es lo que temes? No ganar dinero. Por eso el gran problema de él es, ¿qué cosa? Cómo trabajar. Acuérdate que cuando él se despierta se asusta no porque sea un insecto, se asusta porque es tarde para ir a trabajar. Entonces la clave tenía que ser la de Gregorio se vuelve una vergüenza, pero él no tiene miedo a eso. Él tiene miedo a desproteger a su familia. Eso se llama alienación a la modernidad. La clave sería la letra D. Listo, profe, muchas gracias. ¿Sería Eso, todo? Perfecto. información directa de clase, la Gracias, última maestro. parte de la Gran clase. abrazote, cuídense mucho, gracias a todos Chao, y chao, nos vemos profe, la cuídese próxima mucho. semana para Literatura Española número 2. ¿Listo? Cuídense mucho y vengan Hasta luego, recibiendo. profe, muchas gracias, cuídese. Chao. Chao, chao, profe, chao, cuídese Hasta luego, mucho. profe.